Ahí lo podés repetir porque ya estamos grabando. Buenas, buenas, bueno, clase A la número gente. 4 de React.js. Recordamos semana par, como siempre, tiene nuevo cuestionario para resolver en el campus. Los que no hayan hecho ninguno, por favor, estamos en una semana muy importante, porque acá es como que más o menos se va estableciendo cómo queda la comisión de la gente que se queda, que se va, los que al final no pueden o lo que sea. Entonces, resolver los cuestionarios a nosotros nos da mucha info útil y aparte porque a Talento le interesa saber cuáles son las personas que están acá respondiéndolos, así que recuerden eso, toda semana par se agrega un nuevo cuestionario al campus. Pero voy a hacer Perfecto. una aclaración en Sí. relación a eso, porque a veces envían mail desde el programa por tema asistencia o tema cuestionarios, que puede pasar que tomen datos desactualizados. Entonces, por ahí ustedes hicieron el cuestionario 4 y le dicen, bueno, les falta hacer el cuestionario 4 por favor. Bueno, si ustedes ya lo hicieron, están en la plataforma y ven que está hecho y la plataforma dice está hecho, no se preocupen, ¿sí? Desestimen el mail. Y con lo de la asistencia, lo mismo. Si les llega a llegar, si les llega un mail de asistencia o de que estuvieron faltando, lo que sea, y yo no les envié nada, no se preocupen, ¿sí? Porque la Claro, si asistencia Nico todo no lo que lo es llamó, seguir. Sí, si yo no les mandé un mail o no lo llamé, no se preocupen. Eh, en mi caso, es eso. En torno a la asistencia, a veces por ahí se asustan un poco porque mi mail pide una respuesta generalmente. A mí me sirve tener la falta o justificada o aclarado el motivo de inasistencia o por si se les acumulan después para poder charlarlo y darles un changüí. Eh, pero en el caso de que les llegue un mail de talento y yo no les envíe nada, no se preocupen, ¿sí? Los mails de talento en general agarran de la base de datos, envían masivamente y no hacen ningún análisis fino. Entonces por ahí les llega un mail les pasó a algunos que les llegó un mail con información equivocada y bueno, se asustaron, pero no se preocupen. O sea, su vacante depende de Belu y de mí. Y lo que es falta de asistencia, o sea, faltas o falta de cuestionarios completados, se los vamos a ir informando, se los vamos a ir pidiendo nosotros por mail. Entonces, más que nada, estén atentos a eso. Y yo, si ustedes se olvidan de avisarme el motivo de falta, yo les voy a enviar el recordatorio. ¿Sí? No es ninguna amenaza y nada, es simplemente, che, no me dijiste el motivo de falta, si podés o cuando puedas me lo decís. Y, y en base a eso yo puedo dejar registro y si se les llega a acumular falta, porque uno nunca sabe qué puede llegar a pasar, eh, si se les llegan a acumular algunas faltas, en caso de que esté en peligro el tema de la vacante, si yo tengo las faltas justificadas o me dijeron, che, mira, falté por esto, por aquello, se puede tener en cuenta, no hay ningún problema. claro, más que nada a Nico no es que es de chusma que quiere saber qué les pasó, sino que la persona que responde los mails entendemos que faltó, pero está interesada en continuar, Exacto. ¿no? Los que ya no responden más es como, bueno, no, ni me interesa nada, no te Sí, respondo, sí. no, no me conecto, pero el que responde el mail es una persona que claramente está al tanto de que faltó y que está enganchado con el curso. Por eso es que Nico pide respuesta, no, 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 porque quiere saber qué están Sí, sí, haciendo. no, ni siquiera me interesa. O sea, si me dicen me dormí, está todo bien. Claro, O sea, está no, bien no también. es, no es un problema. No es No, que no le hace voy a pedir un falta certificado de. eso, que no manden ¿Viste? certificados No, no, médicos, se vayan a pedir algo porque no, no somos la facultad, no, pero no, nada tranqui, más Mariela. es saber eso, nada más, Sí, que sí, o están sea, ahí, ¿no? Que les... si pasa algo así o tiene un problema médico, lo que sea, tampoco es necesario que me manden en el mismo momento. Por eso yo les mando el recordatorio, más que nada de eso, porque se olvidaron. Bien, estoy bien. Bien, bueno, no me acuerdo si estaba pensando algo mientras estabas hablando, se me fue de la cabeza. Bueno, ya me acordaré. Estabas hablando de las faltas. Bueno, se me fue. Vamos Falta de ahí. cuestionarios. Sí, Y y algo de cuestionarios. talento A ver si anterior. era algo de cuestionarios. Ahí estamos. Ahí Hola, va. hola. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Hay un segundito. Que el tema de los cuestionarios también, por esto de los avisos, y capaz que a ustedes les llega un mail o lo que sea de que no lo hicieron, y si lo hicieron, el tema recuerden de que los cuestionarios yo soy la que pasa la información también a la planilla. Entonces eso se hace un par de veces en la semana. Hoy, por ejemplo, después de clase voy a corregir todo lo que fueron haciendo de la semana pasada, fin de semana. Entonces también puede pasar ese desfasaje de que quizás nuestra planilla tiene una info, o quizás Nico toma esa info de lo que yo pasé de las correcciones, y que ustedes, posterior a que yo corregí, hayan resuelto algo. Entonces también puede haber ese pequeño desfasaje
entre que ustedes resuelven y que nosotros les hacemos un aviso, porque no es que se hace automático, que ustedes responden en el campus y automáticamente a nosotros nos llega la info. No, es información que la recopilamos a mano nosotros del campus a pasarla a nuestra planilla y de nuestra planilla como nosotros hacemos la comunicación por mail. Así que, como dice Nico, todo es muy artesanal acá. Así que puede pasar esos pequeños desfasajes de info. Así que ahí también, si ya saben que ustedes lo hicieron y recibieron un mail, sepan que nada, o sea, no pasa nada. Si ustedes saben que está hecho, ya suficiente. Bien, había alguien que abrió el micrófono, quería preguntar algo, no llegué a ver el Hola, nombre. hola Buenas. Belén, soy yo, Martín. Bueno, sí. Te quería preguntar, a mí me pasó al revés. No sé si ayer, anteayer me llegó un mail con una insignia como que había probado React, como que había probado los tres cursos, decía Python, Ah, mira, esa Front. es nueva. No me pasó de nadie que haya avisado eso. Encima, Ah, bueno. también a Sara, a Creo mucha que gente le sí, a pasó, me pasó varios. ayer eso, mirá, En el Ok. grupo nos pasó a y varios. Así que bueno, Aprovecha el bug aproveché y el bug, inscribite en bajá teclados. todos los certificados. Tenían ya la Gracias, microcredencial y No. no sabían ni navegar en React, pero gracias bueno. Belén por tener confianza en nosotros y habernos aprobado de antemano. Por, por eso faltan La gente, 60 en la clase, Belén, claro, porque ya dijeron, ya está. fue, nos vimos. Ya está. Porque confundieron conmigo. Bueno, algunos discriminó el bug. Como que no le mandó a todos. Bueno, está bueno saber eso porque yo no sé si alguien lo reportó, Nico. Me parece que nadie dijo nada de eso. Así Ahora que lo acá, escribí, bueno, ahora se lo fueron muy mando a sinceros Cameron. y la dejaron pasar en otras comisiones quizás. Después avisamos eso también porque la verdad que ayer en todo el día me pareció que nadie hizo un reporte de ese estilo, así que para que tengan idea, desde la casilla de talento, supongo que habrá llegado desde el dominio de talento directamente. Em, Bueno, estamos, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. ¿Dónde está acá? Ay, está Sí, sí, horrible. todo ok. Ahí está, My Screen. Y dice que no me veo ese My Screen. Bueno, clase 4 8:20, estamos. Clase 4 hoy nos toca ver flujo de datos, hooks y eventos. Al menos una de todas estas palabras les tiene que resonar y quiero creer, bueno, flujo de datos también puede ser, pero que va a ser eventos y que todos se acuerden que eran los eventos que vimos en el curso pasado, ¿sí? Porque lo que es el evento es exactamente lo mismo teóricamente. Lo que hoy vamos a ver es cómo trabajan los eventos en React, ¿sí? Pero la palabra evento ya tienen que empezar a ir a buscar en su memoria qué era. Y cierto que esto no funciona con el mouse desde el campus. Bien, estamos grabando la clase. Recordatorio, ¿sí? No, sí. Bien, de nuevo, uy, hace lo que quiere el campus cuando hago el modo presentación. Bien, practicaremos flujo de datos, contenedor presentacional, manejar eventos. No sé por qué el uno, 2, 3 y 4 está así en vez de estar como lista. Manejar eventos comunes en React como clics, aprender a gestionar el estado, la palabrita que vamos a incorporar hoy, crear funcionalidad básica de agregar. Acá, este punto 4 es el que yo no voy a respetar como está acá, porque no es el componente que tiene que seleccionar productos para enviar el carrito el que muestra en el campus. Así que ojo, ¿sí? Por eso es que yo voy a mostrar un componente que sí vamos a ver para los eventos, pero no es el componente que se va a montar donde lo ponen acá en el campus, ¿sí? Porque nos falta otra capa, que es la que se ocupa de eso. Así que lo mismo de siempre, el campus es una guía temática, no es para hacer el proyecto, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no me puedo conectar mucho o veo las clases, me conecto, pero después no veo los videos. No, porque el proyecto va a depender de lo que nosotros hacemos en clase. Bien, ya habíamos visto un poquito teoría, ¿sí? De lo que era el componente contenedor y el presentacional, ¿sí? Así que hoy vamos a trabajar un poco con eso. Es similar a la actividad que yo les había dejado en Discord para el fin de semana largo, en el cual no tuvimos la clase de consulta, así como para que por lo menos vayan intentando practicar, incluso también el que no se avivó que esto estaba acá, que por lo menos desde Discord, leyendo una consigna, vayan viendo si a ustedes se les ocurre cómo empezar, perdón, cómo empezar a codear
componentes desde cero con la lógica y con la descripción de lo que cada uno tenía que hacer. Mucha gente lo estuvo haciendo, mucha gente dijo que se le complicó en el momento en que se tenían que conectar item list container con item list, ¿sí? Pero la idea era esa, ¿no? Que se les presente una situación que no sea tan facilita, tan de un solo componentito que muestre algo, sino que vean ustedes si realmente entendieron cómo es esto del pasaje de datos por props y cómo separamos las responsabilidades entre uno y otro, ¿no? El contenedor, que supuestamente, digo supuestamente porque todavía nos faltan cosas por ver, pero el contenedor, que es el que va a manejar los datos y la lógica, el componente item list, que va a estar como intermediario, ¿sí? En recibir las props del padre y pasar los datos individuales a un componente presentacional que solo va a mostrar la tarjeta de producto y ver si lo podían hacer. Acá me encantaría saber si más de, no sé, 10 personas, aunque sea, lograron hacer esto. Igual lo vamos a hacer hoy en clase. Pero la idea sería saber si más o menos entendieron cómo es este desglose de estos tres componentes y si lograron ver los productos renderizados. Ahí Laura me dice que sí, porque es la única que veo una reacción. A ver, ahí hay otro nombre. Ah, se me está tapando por el chat. Ricardo, Sebastián, Johnny. Bien, genial. Costó, pero sí. Bien. Cualquier cosa hoy, sí, vamos a hacerlo de nuevo para todos. Así, cualquier cosa, si hay algo que quedó, que faltó o que no quedó tan bien, hoy se sacan la duda con lo que vamos a hacer. Pero como vemos, item list container y así se va a llamar el componente. No se va a llamar container, no se va a llamar productos, no se va a llamar product container, se va a llamar item list container, ¿sí? Porque va a ser un contenedor, o sea que va a tener la lógica de un listado de productos, ¿sí? De ítems. Ítems porque es algo más general que productos, ¿sí? Pero se va a llamar item list container. Recordamos el tema del Pascal Case para los nombres de componentes y este es el componente que va a tener un estado, que es lo que aparece hoy, ¿sí? A diferencia de lo que hicieron en el ejercicio de la semana pasada, hoy le agregamos una cosita nueva que va a ser el estado y después la semana que viene le vamos a agregar otra cosita nueva, ¿sí? Para que finalmente quede funcionando. Item list va a ser el que va a estar en comunicación directa con el padre item list container, ¿sí? Este y este van a estar conectados por las props. Item list container, una vez que tiene los datos que necesita, se los va a pasar a item list. Es el otro compañero de trabajo que se ocupa de desempaquetar el pallet y las cajas de productos, ¿sí? Uno busca la información, el otro la desempaqueta. Y tercero, item list le va a pasar las props individuales de cada uno de esos productos al componente item, que es el que se va a encargar finalmente de armar la tarjeta de producto. ¿Hay alguna duda con estas tres separaciones? ¿Qué es lo que va a tener acá este componente si va a ser el intermediario, el que va a separar todo lo que vino en ese array en partes? ¿Qué tendrá este componente como lógica? ¿Sí? ¿Qué va a hacer ahí? El map, ¿sí? El mapeo lo va a tener item list. No lo va a hacer el contenedor porque no es su trabajo, ¿sí? Su trabajo en el container es conectar con base de datos, conectar con una API, pedir cosas, hacer cosas que pasan en segundo plano mientras yo estoy viendo algo en pantalla. O sea, se procesa algo por ahí y cuando tengo una respuesta, la gestiono los datos, ¡pum! Lo mando para otro lado. Eso va a ser el contenedor. Entonces, item list es el que finalmente se va a encargar de hacer ese mapeo, ¿sí? Donde podemos incluso, si queremos, poner un condicional para mostrar una cosa u otra, en el caso de que no haya nada para mostrar de ítem, ¿sí? Si ítem no tiene por qué mostrarse porque no hay ninguna tarjeta de producto, podríamos acá hacer un render incondicional y mostrar otra cosa, ¿sí? Bien, una vez que ya está el mapeo, ahí finalmente tenemos este componente presentacional, 100% presentacional, que es ítem, en el cual recibe info y la muestra, nada más, ¿sí? Toda esta comunicación, por ahora, en estos componentes, igual, en estos componentes sí, no digo por ahora porque si no se van a mezclar. Esta comunicación de estos tres componentes es mediante props. Más adelante, sí, ya para la entrega intermedia que vamos a tener en semana 8, vamos a ver que hay otra forma de que los componentes se pasen info unos a otros y que no tengan que hacer este pasamanos que está haciendo esto, ¿sí? Porque acá, como vemos, el flujo empieza desde el padre y va bajando, ¿sí? Se van conectando entre sí, uno pasa mano del otro.
En otro caso, a futuro, vamos a ver que hay otra manera de que los componentes puedan recibir datos que no tienen ellos mismos, pero que no va a haber este pasamanos entre medio, ¿sí? Por eso es que digo que falta mucho, ¿vieron? Faltan un montón de cosas para ver. Siempre se agrega un poquito más. Bien, el que no se había dado cuenta tenía parte del código de cómo iban a ser estos componentes por aquí. Igual estas diapos están raras porque están como más grandes de lo que de lo que es la pantalla. Bien, por ahora, como teníamos hasta la semana pasada, que todavía no habíamos estado, se supone que más o menos tienen que tener algo así dentro de todo lo que tiene el componente, qué sé yo. Item list container, que iba a tener un array de productos. Yo les había dicho, creo que con 3 productos era suficiente, porque solamente para que funcione. Que tenga un array de productos con un ID, nombre, precio, me parece. No, stock no. No, no, porque esto es del campus. Yo no le puse stock. Es indistinto. La idea era que nosotros nos demos cuenta que este componente contenedor tiene que retornar el item list, ¿sí? Ahí es donde yo empiezo a conectar un componente con otro. Dentro del contenedor monto item list, ¿sí? Y dentro de item list le paso por props los datos, ¿sí? Acá es donde yo le estoy diciendo al componente item list que le va a llegar una prop que tiene una clave que se va a llamar productos. Recordemos que la props es un qué. ¿Qué tipo de qué tipo ya está, le spoileé. ¿Qué tipo de dato era? No, Un pero digo, objeto. es un objeto. Sí, bueno, salió. La props es un objeto y el objeto adentro va a tener claves valores donde nosotros vamos a meter los datos, ¿sí? Lo que querramos pasar. En este caso, esto es una lista, ¿sí? Lo que yo quiero pasar como información, esa es la lista. Pero como llega a item list, estoy re malo hoy. A item list llega bajo la clave productos. El valor de la clave productos es la lista, ¿sí? Es lo que yo le estoy pasando por acá. ¿Se entiende? La lista es una, pero como le llega a item list, es un objeto, ¿sí? Quizás no se nota porque al desestructurarla directamente en item list y hacerle un mapeo, uno siente como, bueno, acá tengo una lista, entonces pasé una lista, pero la forma de tratar a esa prop es como objeto, porque por algo la desestructuramos. Si no lo hubiéramos desestructurado, ¿sí? Y la hubiéramos mandado así nomás, habría que hacer prop.producto.map, ¿sí? Porque primero tenemos que entrar a la clave productos y después de eso, una vez que estamos ahí, ahí sí mapearla, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Tienen algo parecido a esto en los que lo hicieron? No me interesa el tema Sí, de stock, todo eso. Yo les pedí precio, nombre, descripción y ID, me parece. Description, creo que estaban todas en inglés. Porque ya que tenemos todos los nombres en inglés de los componentes, poner todas las cositas en inglés. Bien, esta es la idea, ¿sí? De lo que más o menos va a tener Item List Container. Item List, dijimos que va a ser el componente intermedio. Entonces, Item List va a recorrer con un map y va a renderizar el componente ítem por cada producto. Entonces, acá es donde nosotros estamos agarrando el objeto, ¿sí? Estamos agarrando el objeto props y estamos agarrando y quedándonos con la clave productos. Si tuviera más, podríamos tener más. Y si tiene más, pero yo solamente quiero agarrar esto, entonces agarro solamente la desestructuración de productos. Una vez que estamos acá, en este componente que está acá presentado en el campus, lo único que no tiene es el condicional, ¿sí? No está mal, o sea, también va a funcionar, pero el punto es, ¿qué pasa en el caso de que yo esté, y esto es a futuro, ¿no? Imagínense que yo estoy gestionando, estoy pidiendo información a una API. Yo todavía no tengo la respuesta del API, ¿no? No tengo el array de productos. No hay productos. ¿Qué pasa si yo quiero mapear un undefined, por ejemplo? Un null, error, ¿no? Porque son tipos de datos que no tienen el método map, ¿sí? Entonces ahí hay que pensar, ¿sí? Cuándo me conviene y cuándo no hacer este tipo de cosas. Si voy a hacer directamente algo donde voy a acceder a un método cuando ese tipo de dato todavía no existe, ahí voy a tener un problema, ¿sí? Ahora, vamos a ver, cuando empecemos a ver estados, que nosotros le podemos dar un estado inicial
¿sí? Al estado, al estado que vamos a manejar. Entonces podemos hacer que el estado inicial sea un array vacío y demás, ¿sí? Pero para empezar a pensar un poquito en cuándo sí, cuándo no, en cuándo, bueno, puedo probarlo y mientras que esto funcione todo bien, pero en el momento en que empiezo a entender un poquito mejor, agarrar y meterle un par de cositas más para empezar a controlar un poco lo que puede pasar. En general yo cuando empezamos a ver estados, hay muchas cosas que podemos también hacer en el contenedor más allá de pedir los datos, que es como tener estados de error, estado de loading y demás. Esas cosas yo prefiero dejarlas para el final. O sea, si llegamos a tiempo de todo el proyecto y tenemos todo funcionando y todos entienden y están todos joya, bueno, ahí ven y mejoren. ¿Sí? Esto de decir, una vez que ya funciona, optimizo, mejoro y demás. Bueno, si todo funciona y llegué bien con el tiempo y todavía puedo, bueno, puedo agarrar y ver que los contenedores tengan estados para gestionar un error y decir algo, de decir loading o no loading, si está cargando o no está cargando un componente, ¿sí? Pero por ahora yo trato de manejarme lo más simple y que funcione. Y después uno ve si le agrega cosas. Acá, si lo hicieran así, joya. Y si quieren y agarra y le ponen un rendering condicional, que es esto que expliqué un poquito en la clase pasada, lo agregan también. Pueden hacer el ternario, que es el que vimos que era con el signo de pregunta y dos puntos. ¿Se acuerdan? Algunos no lo habían visto, pero sí conocían la idea del ternario porque en Python al menos yo lo mostré. Los que eran de Python conmigo lo vimos, la lógica que tenía el ternario, que era en una sola línea, ¿sí? Porque acá parece como que no es una línea porque tenemos varias cosas, ¿no? Pero lo que está haciendo el ternario es una sola tarea u otra, ¿sí? O sea, si esto es verdadero, hago esto, y si no, hago esto otro, ¿sí? Entonces, en una misma línea podíamos hacer esta condición sin tener que abrir llaves y tener muchas líneas de cosas como un if y un if else tradicional, ¿sí? Convencional. Le ponemos colorcito. Exactamente, Sara. Bien, el otro tipo de render incondicional que les había mostrado es el del early return, que es donde teníamos un retorno temprano, ¿sí? Antes de todo lo que tiene que ser el componente, que era, si esto está pasando, retorna esto. Directamente teníamos ese early return arriba, donde poníamos no hay productos, y después si ese if nunca entró, bueno, entonces se sigue viendo el resto del componente. ¿Se acuerdan de esa opción también? Esa también es válida si la quieren usar. De hecho, creo que es mucho más legible, mucho más amigable a la vista cuando uno lo ve porque no tiene que andar buscando a dónde terminaron dónde terminó lo que abrió del signo de preguntas, a dónde llegó los dos puntos y la sintaxis del ternario, depende de dónde se usa, puede ser un poco no tan fácil de leerla porque tenemos muchas cosas metidas adentro entre un signo de pregunta y los dos puntos, ¿no? Y más que encima está metido dentro de un map. Bien, estamos todos con el componente item list. ¿Qué hace? ¿Cómo se va a llamar? Item list. No se va a llamar lista. No se va a llamar lista de productos. Se va a llamar item list. Bien. Componente item recibe las props de un solo producto y las muestra en pantalla. O sea, acá en este ítem que monta item list, ¿sí? El item list hace el map, agarra la variable iteradora y cada uno de estos productos va a tener el ítem, la key, que acordémonos que como acá estamos como repitiendo un montón de tarjetas de producto, se tienen que distinguir entre unas y otras. Entonces React acá en este mapeo necesita tener esta key que tiene que ser distinta de otra, ¿sí? Entonces acá agarramos el ID y por este lado le estamos pasando todos los datos del producto. Recuerdan que esta es una de las muchas formas de pasar los datos. No es la única, ¿sí? No es que es necesario que sí o sí se acostumbren de esta manera si a ustedes no les es claro a la vista lo que están haciendo. O sea, si a ustedes esto no llegan a entender el por qué esto funciona y acá llega esto, escriban la otra, ¿sí? Escriban la otra que es más explícita y escriban nombre igual prod.nombre, precio igual prod.precio, descripción igual descripción prod.descripción, ¿sí? Si a ustedes todavía no se familiarizan con que esto está funcionando, sean lo más explícito posible como para que a ustedes les quede claro qué está pasando en este nivel intermedio del item list. Matías. Sí, em,
cuando dijiste item list que se tiene que llamar así, ¿es porque si le pones otro nombre no funciona o por una convención del curso? Por nosotros, de que Ah, ok, tengamos todo igualito. Por eso siempre les dije, ¿no? En esta cursada, como nosotros somos muchos, o sea, no es lo mismo tener 30 alumnos que tener 150, 200 o 300, es que en esta cursada yo siempre pido hacer todo igual, porque yo que tengo que ir a corregir, voy y busco, sé dónde está, cómo se llama, no tengo que ponerme a revolver a ver dónde cada uno guardó las cosas. Obviamente después cuando ustedes hagan sus proyectos en paralelo o si ya están trabajando en algo en paralelo, ahí le ponen el nombre que ustedes quieran, obviamente siempre tratar de ser descriptivos con lo que es cada componente y la estructura incluso del proyecto también la pueden hacer diferente. Acá para esta cursada solamente vamos a mantenernos todos por igual por el contexto que tenemos de que tenemos un montón de estudiantes para una sola persona que corrige. perfecto. Bien, ese ID, ¿de dónde sale? El ID viene de acá. Recordemos que nosotros estamos pasando un array. Este array tiene objetos adentro. Este es un objeto que tiene ID, nombre, precio. A mí esto no me interesa. Nosotros teníamos descripción en el ejercicio que les pasé. Este ID viene de acá, ¿sí? Porque si esto es un array que adentro tiene objetos y yo acá lo estoy agarrando a ese array que vino por la productos, lo mapeo y esta variable que está acá dentro de esta función de callback, ¿sí? Es la variable iteradora, o sea que es cada uno de estos objetos que lo estoy agarrando bajo la variable prod. Entonces la key es de ese objeto el ID. Y por este lado es donde digo, bueno, todo, mándalo por esto. Acá directamente me estamos mandando en la props ID, nombre, precio y stock en este caso. ¿Por qué? Porque estamos mandando todo así, que es lo que les estaba diciendo. Si a ustedes cuando escriben esto acá adentro de cuando están montando un componente, no les es claro, o sea, no les es que entienden por qué razón esto funciona y acá se recibe esto, no la usen, ¿sí? Porque dijimos que hay muchísimas formas de pasar las props a los componentes, entonces usen la que a ustedes les resulte más fácil para entender qué es lo que está pasando. Yo no quiero que hagan cosas de memoria, ¿sí? Porque cuando hacen cosas de memoria después no entienden cuando algo no funciona, ¿sí? Entonces, si no están siendo como descriptivo para ustedes el poner un spread operator acá, háganlo más explícito. Pongan ID igual prod.id, nombre igual prod.nombre, descripción igual prod.descripción y precio igual prod.precio. ¿Se entiende? La pasan individualmente cada una creando en esta props que pasa este componente a este, creando a mano cada una de estas claves que va a tener los datos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir con esto? Ustedes usen de todas las formas que hay para pasar props, la que más les sea clara en lo que están haciendo. Se puede dar el Belén. caso que el array no tenga ID, el mapeo se puede generar un ID. Sí, lo pueden hacer, Martín. O sea, si estos objetitos, estos de acá, no tuvieran el ID, igual deberían, si no están re mal. Si no tiene un ID cada uno de los productos y ustedes están haciendo un mapeo, acá pueden agarrar y poner otro parámetro, que es el parámetro opcional del map, que es el index, y va a funcionar porque estos ID se generan para esto, ¿sí? Para esto que estoy mapeando acá. Entonces, por más que tenga otro mapeo en otra parte, no se van a confundir con el ID 0, 1, 2, 3 de otra lista que se esté mapeando en otro lado, ¿sí? Entonces, podrían usar un index de acá. Igualmente, en general, cuando ustedes usan una API, lo que sea, todo lo que es una lista de cosas tiene un ID, ¿sí? Porque se sabe que es necesario tener un ID. Sí, Leonardo. Una pregunta, en el ítem, en el de abajo de todo, ¿no está agarrando el key que se le manda No en lo ítem tienen que list, no? agarrar. No, 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 porque ustedes no es que tienen que manipular esta aquí. Esto es únicamente necesario para React, para que React no se confunda, ¿sí? Cuando cambia algo en alguna de esos ítems. O sea, nosotros acá estamos generando un div, en este caso. Yo generaría un artículo. En este div, esta información está viniendo por estos datos que nos pasó el padre, pero la estructura, ¿sí? O sea, toda esa tarjetita de producto que se armó es exactamente igual para todos los productos. ¿Me siguen? O sea, es un div que tiene información adentro, pero en sí la caja es exactamente igual a otras.
¿sí? La que se está creando, la estructura. ¿Me siguen? Sí, hasta ahí ¿Sí? sí. Bien, React dijimos que no va a actualizar todas las páginas, ¿sí? Cuando algo cambia, dijimos que esto es una SPA, es una única página que se carga todo de una vez y que React cuando detecta cambios, se acuerdan del Virtual DOM y el DOM real, va a agarrar algo específicamente porque dice, che, acá esto antes no estaba, entonces voy a actualizar esto y el resto lo deja igual. Si yo tengo todas tarjetas que para React son clones, pongámosle, porque son todas hechas igualitas, cortadas con el mismo molde, si algo cambia en alguna de esas, ¿cómo va a identificar que no es cualquiera de las otras o que no Por se la que, cambien todas por la key? ¿Sí? Entonces la key a React le da una identificación de que si una de esas 10 tarjetas cambia, no me cambie las 10, porque React identifica que son todas iguales. ¿Se entiende? Es una necesidad de React para poder diferenciar entre las 10 tarjetas de producto que yo tenga de que no son iguales unas con otras. Nada más, ¿sí? Es para que React funcione bien. Martín, Sí, quería saber justamente esto que estás hablando. eh, bueno, el ID lo tiene, ¿no? Como atributo ahí y se lo puede recibir. Pero si no lo tuviese, ¿puede recibir el ítem, el key y no, mostrarlo? no, la key es para esto que estábamos diciendo. Si yo Ok, necesito un ID porque necesito acá, no sé, mostrar número de producto, artículo, lo que fuera, eso tiene que estar pasado como props porque es lo que el componente va a usar. ¿Sí? Lo que yo necesito para usar en el componente tiene que estar como prop. Lo de la key es para este funcionamiento interno de React que pueda diferenciar en dónde se están produciendo cambios y en dónde no. Y que no me actualice todas las tarjetas de producto cuando la realidad es que una sola cambió. ¿Sí? perfecto, perfecto. ¿Quién era antes que me había preguntado para saber si le quedó claro el tema del aquí, del Ah, tema de quería Leonardo? preguntar, Ahí. entonces nosotros no necesitamos como identificarlo por la key, ¿no? O sea, eso es solo para React, nosotros no lo usamos, entonces. No, nosotros no usamos la aquí. O sea, esto lo tenemos que pasar sí o sí porque React lo necesita. Ahora, Sí. yo por ahora, si nos ponemos a pensar, ¿estoy necesitando el ID acá? No, no lo estoy usando, ¿sí? Ahora, si en algún caso, por ejemplo, a futuro, tenemos otro componente que es el detalle de producto, porque por ahora estoy haciendo una lista, ¿no? Donde están todos. Pero si yo le hago clic a este componente, porque digo, che, quiero ver el detalle de estas zapatillas, me voy a otra vista, que donde tengo todo el detalle del producto. ¿Cómo yo sé que lo que quiero abrir y que React sepa qué tarjeta tienen que abrir y cuál no? Porque yo me tengo que navegar a la vista de una descripción de producto, ¿no? De un detalle de producto. ¿No les parece que ahí por ahí el ID sí es necesario? Entonces, por ahora, y por eso es que yo les dije, la forma de pasar las props depende de lo que nosotros necesitemos hacer. Si yo decidí, por más claridad, pasar cada prop independientemente porque es más claro y entonces puse nombre igual, precio igual, descripción igual, porque por ahora yo necesito estas tres cosas nada más, a futuro, si en algún caso necesito usar el ID, que ahora no lo estoy usando, ¿qué me faltaría hacer si yo las pasé individualmente? ¿A quiénes tendría que modificar para que finalmente este ítem pudiera usar el atributo del ID? Porque acá está la cosa, el entender qué está pasando. Si yo de repente ahora en esta tarjeta de producto necesito usar el ID, que ahora no lo estaba usando, y yo acá, en vez de usar el spread operator, hice nombre igual, precio igual, descripción igual. ¿A dónde tengo que agarrar y cambiar las cosas para que acá finalmente yo pueda usar ese ID? ¿Entiende la pregunta? Sí, Modificamos. creo que tendrías que agregarlo justamente ahí en donde se lo envías al ítem y después donde lo recibe. Exactamente. Así tiene que ser. Si yo entiendo cómo se están comunicando mis componentes y la forma que yo decidí pasar las props, en el momento en que se me hace necesario que este componente utilice un ID, tengo que venir al que le pasa la información y decirle, ok, ahora necesitas pasar una prop que se llame ID con el dato de prop.id. Y que este ahora también desestructure el ID porque lo va a usar. Ahora, en el caso que lo usamos como spread operator, ¿qué tenemos que hacer para usar el ID en el ítem?
Esto es fundamental como para que ustedes terminen de entender qué es lo que estamos haciendo cuando pasamos la props. Solo hay que cambiar el de abajo, ¿no? Para si eso es. Exactamente, exactamente. Si yo paso esto, no le va a importar a producto si tiene 40 millones de claves o tiene 10 o tiene 3, porque le estoy pasando todas. O sea que a este componente ítem le estoy dejando a disposición toda la información de ese producto. Entonces, en el caso de que ahora se me hace necesario usar un ID, vengo acá, le pongo coma ID y uso el ID acá adentro. ¿Sí? Pero en el caso de otro tipo de pasaje de props donde yo las estoy creando con el nombre específicamente, tendría que modificar los dos, ¿sí? Para que se entienda. Porque hay un caso en particular que cuando vemos navegación, de repente ahora necesitamos el ID, que es ese que yo les dije, cuando viajo al detalle del producto, evidentemente voy a usar el ID para no confundirme con otro producto diferente. Entonces ahí de repente vemos que necesitamos algo que antes no usábamos, lo agregamos y dicen, no me funciona la navegación. Y, pero ¿estás pasando bien el dato? ¿Sí? La idea es eso, Ah, entender cómo estamos consulta. pasando las cosas. Sí. ¿Aquí a dónde iría el ID? El ID. ¿Cómo? ¿Aquí a dónde ¿Acá? lo Sí, pues no vi dónde señalabas. No, acá en esto de lo que estaba diciendo de Sí, sí, de sí. este ejemplo de prod, si yo Claro, lo pero paso de esta manera, yo ya estoy pasando todo, inclusive el ID. Entonces ahí solamente vengo acá dentro de las props donde yo estoy desestructurando y agrego la prod que me falta, ID. ¿Sí? Recordemos qué estamos haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo en esta parte dentro de ítem? ¿Se Estás acuerdan que agarrando el nombre, el precio y stock para usarlo abajo. Bien, pero estamos, como ahí dicen, estamos desestructurando qué, lo que se envió. ¿Sí? todo. O sea, si acá le llega una props X, lo que sea, yo acá desestructuro, desempaqueto lo que me llegó en el objeto props. ¿Se acuerdan que props es un objeto que adentro tiene claves valor? Entonces, si a mí me mandaron acá una props que tiene 10 claves, yo acá puedo desestructurar las 10 claves, o dos, o O tres, tres, o como las está que en este caso. necesite. Claro. Como yo estoy pasando todo en forma de spread operator, acá desestructura las que necesito. Entonces, en el caso futuro que necesito alguna otra que por ahora no usé, simplemente la agrego y la uso. ¿Sí? La agrego acá, o sea, la desestructuro, la desempaqueto primero, después Siempre la con uso la dentro clave como está. con el nombre de clave. Tiene que coincidir con el nombre de clave. Pero en este caso es simplemente agregar acá una desestructuración más. ¿Por qué? Porque previamente pasé todo. Si yo no utilicé el spread operator para pasar todo y las pasé individualmente, yo tengo que modificar los dos, porque antes no estaba mandando una clave ID, perdón, una props ID. Y si después se agrega, entonces la tengo que agregar en el item list y después agregarla en el ítem, ¿sí? Estoy hablando de dos caminos diferentes dependiendo de cuál yo usé. Sí, tengo que tener en claro que lo que yo haya usado tenga lógica y coherencia con lo que va a conectar, ¿sí? Entonces, si yo elijo una forma, recordar que simplemente estoy pasando tres cosas. Si necesito una cuarta, bueno, tendré que mandar también esa cuarta y recibir esa cuarta, ¿sí? No, el orden no, porque solamente estamos desestructurando claves, ¿sí? Pero O el sea tema es que el... Sí. teóricamente, entonces, si lo entendemos bien, siempre es mejor hacerlo de esta forma, con el Splay Operator. No siempre, no, no, por eso es depende de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Si yo tengo un montón de claves innecesarias en algo y no las quiero mandar, no las mando. El tema, lo importante no es que es mejor o peor, es que ustedes entiendan qué están haciendo y a dónde tienen que modificar si algo cambia. ¿Sí? A mí me importa que ustedes entiendan cómo se están comunicando esos componentes y quién manda, de qué forma y cómo lo recibo del otro lado y lo uso. ¿Sí? O sea, no es mejor o peor, es que ustedes entiendan lo que están escribiendo, ¿sí? Formas hay un montón, no hay solamente la de escribir el nombrecito, también puedo pasar el objeto props directamente sin desestructuración, recibirlo como vino y desestructurarlo después en una línea donde pongo const, llaves, nombre, precio, descripción, igual props. También, o sea, hay muchas formas. La idea es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, Ok. ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro? Yo por Estamos mi parte entendí bien eso. Bien, Be- ¿alguien en el chat que no haya entendido esto de las props? Belén, una consulta rápida. ¿Por qué el orden dijiste que no importa? O sea, si yo en vez de mandárselo con los tres puntos, no me sale el nombre, le Spread operator. paso ese. Si se lo paso, por ejemplo, prod.nombre, prod.precio y abajo
¿Los recibo con orden distinto o anda igual? Sí, porque es un objeto. Porque estás Ustedes usando por no, clave. claro, Ok. ustedes tienen un objeto que tiene claves y lo que están haciendo en la desestructuración es generar una variable, ¿sí? Para guardarse el dato de esa clave de valor, ¿sí? No es por orden, no están mandando como, no sé, No son un argumentos. argumento, ¿sí? Como un argumento posicional, ¿sí? Hay tipos de argumentos posicionales que son obligatorios recibirlos de alguna manera a menos que sean argumentos que tienen nombrados, y cuando yo hago un argumento nombrado, ¿se acuerdan de eso? No se acuerdan ni ahí, en Sí, sí, por Python. eso yo lo relacioné por ahí con otro lenguaje, poner, no sé, Claro, si es cuando una función o... posicional, ahí sí tiene sentido. Pero si Ok. yo tengo un argumento nombrado, yo el argumento nombrado lo podía invocar en cualquier orden porque justamente estoy siendo explícita, le estoy diciendo, este parámetro que se llama nombre, yo le doy tal valor. Y entonces ahí le estoy pasando el argumento, pero siendo específico a quién le tiene que llegar. ¿Sí? Bien. Bueno, entendimos entonces cómo va el tema de item list container, item list e item. Entiendo que ya está, que quedó, ¿no? Igual lo Yo vamos a hasta hacer. hoy no había entendido bien el orden. Recién hoy entiendo que es el padre le pasa al hijo. No sé por qué en mi cabeza era al revés. Ahora entendí que es al revés. Bien, buenísimo. Probablemente, si nos quedamos cortos con el tema de la práctica, porque estamos dándole bola, a mí les quiero ser sincera, prefiero que todos entiendan esto y que estemos charlando un montón de la teoría a que se lleven el código terminado y se lo copien, ¿sí? O sea, si hoy no llegamos a hacer todo esto en código, lo retomamos en una siguiente clase o como vieron que dije, la clase 6 de acá retoma un tema que no es necesario en este momento hacer. O sea, ese formulario que plantea la clase 6 no lo vamos a necesitar hasta pasada la entrega. Entonces, como yo voy ahí a hacer un cambio en los temas que vamos a hacer, si algo nos queda por hacer, lo hacemos en otra clase, pero sí me parece súper importante que, por ejemplo, nos tomemos media hora para hablar de este tema, porque es fundamental el que entiendan qué es lo que está pasando con los datos que se están pasando entre sí los componentes. Bien. Uniendo las piezas y dando estilo, el estilo no me importa. Eventos, ¿sí? Porque acá finalmente llegamos a lo que nos competía para hoy, que era eventos y estado, que es lo que importa. Le vamos a dar unos minutos a eventos, que creo que es lo más facilito. Y después del break nos vamos a meter con el tema de estado, que es lo importante. Bien, eventos, como sabemos, ¿sí? Los eventos son algo que se va a disparar a partir de alguna cosa que esté pasando, ¿sí? Nosotros en el curso pasado teníamos algunos eventos, ¿se acuerdan cómo se escribían los eventos en JavaScript Vanilla? Todos juntos no. Un clic. Un clic es un tipo de evento, pero ¿se acuerdan cómo hacíamos uso de esos eventos? Tenían toda una palabrota. Cómo tenían que hacer para la Devin Listener. Teníamos que hacer document, porque si no agarrábamos el document, para decir a quién estoy agarrando para que detecte, ¿sí? Para que escuche el evento que está sucediendo, así teníamos que hacer toda esa cosa. Pero los eventos eran eso, ¿no? Eran cosas que van a disparar algo. Algo sucedió, bueno, hace esto. Eso es exactamente igual, o sea, la teoría de que es un evento. Lo que vamos a manejar acá distinto es cómo se van a llamar y dónde los vamos a poner. Igual nosotros, como trabajamos bien, ya desde la cursa pasada y yo no hice los ejemplos del campus, nosotros no habíamos hecho eventos en el HTML, pues se acuerdan que había diapositivas en el campus que les hacían una tarjeta de producto, ¿sí? Y dentro, y ya de por sí hacía todo con inner HTML. Y yo dije, yo no lo voy a hacer así, porque yo no voy a meter acá A mí me dentro. lo dieron así. Bueno, yo no lo hice de esa manera. Yo les hice hacer No, no, a yo lo los hice que en codo a fueron. codo. Bien, nosotros hicimos cada partecita de la tarjeta de producto y cuando necesitaba agregar el evento lo agregaba desde dónde? Desde JavaScript, ¿sí? No agarraba los eventos y los ponía inline adentro del HTML, que esto es lo mismo que cuando decimos no hacemos estilos inline, ¿sí? Si yo no hago en el HTML uso de estilos inline, tampoco voy a meter JavaScript directo en la etiqueta HTML. Entonces nosotros fuimos haciendo cada parte desde el código de JavaScript y en el momento que necesitamos, creábamos el botón, ¿se acuerdan del botón de agregar carrito? Una vez que ya tengo eso hecho en el código, le agregábamos al botón punto a clic, agregar al carrito. ¿Alguien se acuerda de eso? Que
fue hace mucho, ¿sí? Pero lo hicimos desde el código de JavaScript. Perfecto. ¿Qué vamos a ver distinto si nosotros nos ponemos a ver cómo lo vamos a escribir en React? ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho como el campus, esa tarjeta se hubiera hecho como el inner HTML, que con las tags, sí, los template string, creábamos cada etiqueta, le poníamos las cosas adentro. No me acuerdo, no sé si se acuerdan de esa otra versión donde metían toda la tarjeta directamente como si fuera HTML en un string, ¿sí? En un string desde JavaScript y quedaba todo escrito en naranjita, toda la tarjeta y ahí adentro le metían el onClick, todo en minúscula, el evento con la función de agregar al carrito. Eso es JavaScript inline, ¿sí? Está dentro de una etiqueta HTML, un evento onClick, ¿sí? Que se escribía todo en minúscula. ¿Qué cosa tiene diferente React acá? Que los eventos se escriben en camel case. O sea que si ustedes lo hicieron como Facu, que lo hizo en el HTML, y el evento onClick lo escribían todo en minúscula, acá en React se escriben en camel case. Primer cambio. ¿Sí? Igual me ayuda que no Entonces, me acuerdo nada porque fue hace más de 2 años. bien, bien. Entonces, los eventos se van a escribir en camel case, ¿sí? No minúscula. Y a pesar de que vamos a ver que los vamos a escribir adentro de lo que retornamos en el componente, o sea que si tengo un button, le voy a poner un onClick, no se va a generar inline. Por más que nosotros lo escribamos de esa manera, y acá viene esto de lo declarativo, nosotros le decimos, che, yo quiero que termine siendo esto. Bueno, igualmente cuando se hace toda la transpilación y se convierte todo a JavaScript, HTML y CSS, no pone el onClick dentro del HTML React, ¿sí? Lo hace bien, lo hace desde el JavaScript como lo hacíamos nosotros. Así que va a aparecer que estamos haciendo los eventos inline, pero en realidad después cuando se procesa todo no queda de esa manera, ¿sí? Bien, como dice acá, delegación de evento, mejor rendimiento al no adjuntar los listeners directamente al DOM, que es esto que está acá. ¿Sí? Estos ADB listener, estos eventos, no están quedando adentro de las etiquetas HTML, sino que están desvinculadas yéndose a un archivo aparte, como lo hacíamos nosotros en la cursada. Bien, uy, ahí está. Acá hay un ejemplo de un componente que se llama botón que va a tener una función. Acá empezamos a escribir cosas antes del return, ¿sí? Lo que retorna el componente es lo que se va a renderizar y previamente yo puedo tener cosas, lógica o lo que fuera que yo necesite, como en este caso una función, manejar clic, que va a ser un alert botón cliqueado y acá vemos cómo enlazamos un evento en React. Voy a retornar. Este componente es un botón, retorno un botón y le enlazo el evento acá directamente on click en camel case y referencio la función. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? Porque yo tengo que pasar la referencia a la función. En este caso, esta función no tiene parámetros. Entonces, como no tiene parámetros, yo la referencio de esta manera. Entonces, cuando toco el botón, tuki, botón cliqueado, ¿sí? En el caso de que yo tenga que pasarle parámetros a esta función y le ponga acá, no sé, un parámetro que llame nombre, porque después en el alert voy a usar ese nombre, acá ¿qué me faltaría hacer entonces cuando yo referencio la función? Agregarle lo que tenía que mandarse el parámetro, ¿no? Exactamente, pasarle el argumento a la función. ¿Qué pasa si yo agarro y pongo manejar clic y le paso el argumento Pepe, Cosme fulanito, lo que fuera? Si yo lo agarro y le pongo los paréntesis acá y le paso el argumento, estoy autodisparando este evento. Entonces acá hay que tener ojo, ¿sí? Porque si yo le pongo los paréntesis para pasarle el valor, la estoy invocando a la función. ¿Me explico? Entonces, Sí, si yo sí. estoy invocando a la función, voy a ver que voy a levantar la aplicación y automáticamente se me va a disparar ese alert sin que yo haga clic, ¿sí? Entonces acá hay que tener ojo. En el caso que yo necesite pasar datos, ¿sí? Un argumento a esta función para que la utilice, me falta una cosita más, ¿sí? En el caso que yo acá necesite pasarlo, previamente acá adentro lo puedo hacer, ¿sí? Adentro de la llave, paso una función de flecha, ¿sí? Hago una función que invoque mi función manejar clic. ¿Se entiende? Es un pasito Sí. más para no autodisparar la función
cuando se renderiza el componente, ¿sí? Renderiza cuando se monta, cuando se muestra. Nada más. Ese detallito, porque creo que acá no lo dice y es una de las primeras cosas que suelen pasar y no tienen idea por qué pasa, ¿sí? ¿Por qué si yo todavía no hice clic y se dispara la función? Bueno, es por eso. Bien. Eventos comunes en React, onClick, que es el que vamos, Matías. Sí, ¿se pueden agregar acá en React códigos de Bootstrap, por ejemplo, para agregar una tarjeta y esas cosas? El CSS. El CSS Sí, decís, tipo las tarjetas de Bootstrap claro, para pros. tarjeta, un carrusel o algo de Sí, eso. sí se puede, pero también lo que tienen, que igual no lo pido que no lo hagan para mi entrega, pero pueden ir chusmeando los frameworks de componentes, porque directamente hay librerías que son de componentes de React. Entonces directamente ustedes se importan componentes estilados. Sí, hay Y ya no hay que muchas. hacer el componente. Claro, o Ah, sea, no, podés yo, directamente tener el componente en vez de llevarte el HTML de Bootstrap. Igual las dos formas funcionan. Y ya viene con el yo CSS, porque, todo, ¿no? Depende de la librería, depende de lo que usen. Tienen que ver cómo importar los estilos. Obviamente, como siempre digo, cosa nueva que quieren ver, cosa que hay que leer la documentación porque no todos funcionan igual. Está React Bootstrap, si les interesa, que es medio viejito, pero bueno, sigue funcionando. Y React Bootstrap, obviamente, son componentes de React que usan Bootstrap. O sea, fusionan las dos cosas, pero tiene su importación de los estilos aparte. O sea, no solamente se traen el componente y le instalan la librería, sino que también la importación de los estilos la tienen en la documentación, pero cada una de las librerías de componentes va a manejar su propia forma, así que ahí toca leer la documentación y ver cómo utilizar los componentes, qué cosas tienen que importar una sola vez, como los estilos y cuáles no. Sí, pero hay un montón que pueden utilizar. te preguntaba más que nada porque, por ejemplo, el onClick, que tiene que ir con la C mayúscula, class name en vez de class. Normalmente, si uno copia el código, después que tiene que ir cambiando todos los nombres. Agregás lo que te falte. O Como vos sea, estás class name tengo que tomando. ir y ponerlo en vez de class name y reemplazar el Exactamente, onClick. eso Ah, es, ok. claro, eso es porque vos estarías utilizando la librería de Bootstrap solo. Si vos Claro, vas a la de React Bootstrap, ahí ahí ya ya no, está bien. porque ya está adaptado como Ah, ok. componentes de React. O sea, vos te importarías el componente card de React Bootstrap, que tiene que estar Ah, ok. instalado, que tiene que tener la importación de los estilos, y vos lo que montás es un componente card que viene no de from mi carpeta, sino from Bootstrap. ¿Sí? O sea, es una Ok. cosita más. Igual esto lo vuelvo a decir, si quieren practíquenlo en su proyecto paralelo, no para entregarme, porque claramente no me voy a poner a leer 40 librerías distintas de todas las que ustedes vean para corregir sus proyectos. O sea, háganlo en paralelo y acá trabajamos bien, bien sencillo, bien simple. Pero pueden chusmear, hay un montón, hay algunas que yo incluso he usado que ahora se llaman distintas, porque tipo Material UI ya no se llama Material UI, ahora creo que se llama MUI y tienen un montón de cosas, hay algunas que les puede servir más para una que para otra. Creo que hay, no sé, Muy es una, creo que está Materialize, después está React Bootstrap, tienen Bullman, no sé, hay un montón. Se fijan, hay un montón. El tema es que no se instalen una librería, un framework de componentes si van a usar uno. Tipo, es como que están instalando 20 millones de cosas para utilizar finalmente una sola cosa. Si van a hacer algo como eso, la idea sería como que realmente entiendan cómo sacarle provecho y hacer uso extensivo de todo lo que tiene, ¿sí? Pero obviamente para hacer esas cosas uno tiene que leer, porque después uno importa el componente y al final le va a terminar dando estilos a mano. Y es como, pero ¿por qué no usas todos los atributos, las props? Porque obviamente son componentes que no hicimos nosotros. ¿De dónde vienen las props? ¿Cómo se llaman las props? ¿Qué valores pueden tener? Y bueno, hay que leer la documentación del que hizo ese componente y que a ustedes les dejó la descripción de todas las capacidades que tiene ese componente de recibir información, porque en general por props van a recibir cosas que van a servir para los estilos, ¿sí? Entonces, es un laburito extra, por eso siempre cuando iniciamos el curso todos preguntan por librerías, cosas para trabajar los componentes. Digo, primero aprendan React, después métanse a leer documentación, porque aprenderlas a usar es realmente leer un montón, ¿sí? Porque si no terminan usando dos cositas y creen, ya aprendí esto. No, seguramente les falta entender un montón de otras cosas que pueden hacer esos componentes. Mm,
Por ahora, si lo quieren usar, conviene, como dice Matías, usar Bootstrap, si lo conocen, porque directamente van a ser sus componentes y lo que van a hacer más fácil es la estructura de la tarjetita y los estilos que vienen de CSS de Bootstrap, ¿sí? Pero no se están metiendo con componentes donde tienen que entender todo lo que está conectado en ellos. Sí, y Tailwind también es otra, ¿sí? Bien. Volvemos a los eventos. Eventos on click ya los conocemos, on submit también, que son para formularios, on mouse over son eventos del mouse. On change, acá es un evento que lo vamos a ver cuando hagamos los formularios, ¿sí? Cuando hagamos formularios vamos a ver que para tomar los cambios que están pasando dentro de esos inputs, para tomarlos vamos a tener que usar este on change para agarrar, sacarlo de ahí y mandarlo a lo que veremos que es un estado. Pero los eventos ya los conocemos, nada más que cambia que ahora ven, todos se llaman con camel case. Bien, hacemos acá el break porque llegó el señor importante acá y mejor no hacer cortes cuando empecemos a hablar de esto. ¿Sí? Bien, hacemos un Dale, break hoy súper cortito, hacemos unos 5 minutitos. Les alcanza para pedirle, no sé, una canción y media a Nico, pero hacemos cortito como para Un tema de dos tomar un poquito minutos. de agua y volvemos. ¿Ven que dejo de compartir? Pausamos si es que vamos a ver música. Si vamos a escuchar música, vamos a Hasta pausar. Belo está quemado y necesita un break urgente. Sí, por favor, vamos a ver música y escuchar una película. vamos. Leo, mandamos un show. Pero se mandaron la que va a estar así. Ay, ni siquiera fue, no sé, It's My Life, ahí bien arriba para No, levantar. no, quieren levantar el teléfono. Quieren sufrir. Antes de ¿Estamos por continuar, ahí? sí, eso primero. Aclaren Sí, si están ahí porque... porque vamos a arrancar ahí. Al final vimos música. Sí, acá estamos. Ahí está. Está volviendo ahí con el mate. Se escuchó de lejos. Bien. Ahí está, Nico. Tirales ahí el Sí, comentario. los que recibieron mails, esos mails que nos comentaron de las insignias, reenvíenmelo, porque se ve que hay gente que no está al tanto en coordinación. Eh, reenvíenme ese mail, pongan en copia a Belu también, si ya puedo ver el tema. Eh, con dos o tres que envíen está bien. Se mandan 200. Sí, Andaban ante los que no venían. Bien. Sí, para por lo menos leer, a ver si es un malentendido o sí, es tomar realmente mala recibe. información o qué. Claro, porque se supone que a lo sumo ustedes tendrían que estar recibiendo la de front, no la de Claro. React. Entonces, como Entonces, lo a que ver. pasó también, a mí me llegaron varios mails en la semana eh, como recordatorios de lo que se vio en la clase de otras comisiones. Eso sí, Ok, no eran de eso sí no Nico. tiene sentido. Sí, sí, eran de ¿Vos te Nico. cambiaste de comisión o algo? Ah, No, sí, de yo hecho te pifié, mandé el sí, mail. eso sí, disculpen. Yo igual les aclaré después que fue por error, les envié a ustedes el de front, el Después me resumen. llegó otro más. Después me llegó otro Ah, más de sí, otra. yo recibí ese. Después les mandé el de Real. Pobre Nico. Pobre Nico. Me También puse con la cantidad de alumnos que tiene que manejar. Puede No, no, pasar. perdón. Pasa que encima tenemos front los miércoles, React los martes, tenemos invertido los días, como decir, bueno, El primero año viene React y pasado, después front. sí, el año pasado fue más ordenado, entonces era primero front, después RIA, que acá nos Claro. cambiaron los días y es como que hay Sí, que sí, ahí. se me cruzaron los cables, perdón. Pensé que era para repasar. Es el viejas. Sí, sí. Si quieren repasar, tienen ahí. Ahí ya somos con el porque ya recibí. Ya recibí la insignia. Igual ya estábamos acá, somos todos devs acá. También recibí sim, solo me viste. Bien, listo. No estoy transmitiendo pantalla. Estamos grabando, ¿no? Sí. Por favor, que Sí, esto sí, se estamos grabe. grabando. Bien. Sí, sí. Aquí, ahí estamos. Use state. Volvemos. Estoy. ¿Por qué está así? Si está en modo presentación, supuestamente. No lo veo en modo completo, pero bueno. Use state. Como ven ahí, ese va a ser el nombre que le vamos a llamar al hook que va a hacer esto de los estados que dijimos en React. En React vamos a manejar
y todo se va a ir actualizando dependiendo de los estados y para definir un estado y utilizarlo vamos a usar algo que es el hook use state, ¿sí? Se va a llamar así. ¿Qué es use state? Como dice ahí, es un hook de React para manejar estados locales en componentes funcionales. O sea, que el contenedor que teníamos por ahí, que solamente tenía un array, ¿sí? Como una simple variable, no va a ser una simple variable, sino que va a ser un estado que se va a ir actualizando dependiendo de qué, de lo que conecte con una API y esa API responda con la información, ¿sí? A futuro vamos a ver cómo vamos a hacer esas comunicaciones con una API, porque todavía nos falta ver otro hook, pero lo que sí vamos a saber es que todo lo que venga en respuesta de esas peticiones que va a manejar el contenedor se van a actualizar en el estado que tenga ese contenedor, ¿sí? O sea, no va a ser una simple variable, va a ser un estado que va a tener una función que va a servir para actualizarse. O como dice acá, variable de estado y una función. No vamos a actualizar nunca un estado haciendo variable igual tal cosa. Nunca más, ¿sí? El que actualiza un estado poniendo el operador de asignación a frontend vuelve. ¿Sí? Para React no vamos a hacer más eso, porque sí o sí los estados se tienen que actualizar mediante su función de set, ¿sí? Vamos a hacer, no sé, una variable que cambia, ok, vamos a hacer set uso de la función esta de set y se va a actualizar mediante esa forma únicamente, porque React necesita hacerlo de una manera controlada, ¿sí? Entonces nunca más vamos a agarrar un estado y ponerle el igual, ¿sí? El operador de asignación para cambiarle el valor que tiene, porque no es una variable común, sino que es un estado de React, ¿sí? Vamos a ver que esto no funciona, ahí está. Bien, acá tenemos un ejemplo básico de un componente que va a tener un estado. Vamos a hablar de esta sintaxis porque ven que no es una sintaxis muy sencilla, la del useState. Vamos a tener que importar siempre el useState, que es el hook este que vamos a utilizar de React. Entonces, este React ya no es necesario porque esto es viejo. No hace falta importar React en los componentes a menos que estén usando alguna versión vieja como los editores online. Vamos a importar useState desde React. Una vez que lo tenemos, lo podemos usar, si no, vamos a tener un error. Y la sintaxis que vamos a manejar es definir los estados al principio de los componentes, ¿sí? Arriba de todo. Quizás en el ejemplo de hoy no va a estar arriba de todo porque vamos a tener que hacer un artilugio ahí para tener información, porque todavía no tenemos una API para pedir nada. Entonces hoy vamos a tener esa constante con el array, pero después, cuando ya trabajemos bien, los estados van a estar arriba de todo. O sea, es lo primero acá que vamos a tener es definir el estado. ¿Qué sintaxis está teniendo esto acá? Qué cosa loca. Tenemos unas llaves acá, cosas adentro separadas por coma, el operador de asignación, usar el hook y adentro tiene un número. Bien, ¿alguien se da cuenta qué está haciendo esto que está acá? Es algo que lo vimos, que quizás no es tan fácil de darse cuenta si uno nunca lo usó, pero lo vimos. Es un destructuring. ¿Un destructuring de qué? ¿De quién? Del array. O sea, que podemos intuir que la invocación de este useState me retorna un array, ¿no? Porque si acá lo Claro. estoy desestructurando, esto evidentemente me devuelve un array, que es lo que dijimos, ¿sí? El estado en React me da una variable y una función que lo actualiza, ¿sí? Una función que actualiza el estado. Esas dos cositas. Entonces, como eso es un array, lo usual es desestructurarlo de esta manera y entonces manejar al estado con el nombre que le hayamos dado primero y la función de setter como segundo dato. Ahora, Acá sí importa el orden. acá importa el orden porque es un array. Y como dijimos, en los objetos, la forma de desestructurar es sí o sí mediante el nombre de la clave y tiene que ser sí o sí. Pero en los arrays, ¿se acuerdan que le podemos dar el nombre que se nos cante porque tiene índices? ¿Se acuerdan de esa parte? Claro. Podíamos desestructurar un array y ponerle primero, segundo, tercero, o directamente saltearnos alguno poniendo las comas vacías, pero la variable le ponemos nosotros el nombre. Y entonces acá está la cosa importante. Hay una convención de cómo llamar a las funciones que manejan el estado. Manejan, no quiero que se confunda con el handle. A la función que actualiza el estado. La función de setter de un estado tiene como convención camel case y set adelante, con el mismo nombre del estado.
¿sí? Ok. Entonces, si el estado se llama contador, la función de setter se va a llamar set contador. Si el estado se llama productos, la función de set se va a llamar set productos. Y así sucesivamente, ¿sí? No está bueno que si le pongo contador, la función de setter se llame lo que sea, con otra palabra, que no tenga ese set adelante. ¿Por qué? Porque a lo largo del código, cuando nosotros vayamos a tener cosas más grandes, cuando yo veo set contador, ya sé que esto está trabajando con el estado. No me confundo con cualquier otra variable, con cualquier otro dato que viene. No es cualquier cosa. Es la función que actualiza un estado en específico. Entonces acá, consistencia con la forma de nombrar, porque al ser libre de que el array me permite darle cualquier nombre, ¿sí? Tratar de manejar esta consistencia y que la función de setter siempre sea el set primero, así, y el nombre del estado que haya utilizado, O ¿sí? sea, funciona igual si pongo otro nombre, pero es una mala práctica. Exactamente, va a funcionar igual aunque le ponga actualización. En vez de poner acá el set, va a funcionar porque lo único que estoy haciendo, si entendemos la lógica de la desestructuración, es Cambiar el estoy nombre de la agarrando variable. ese array y le estoy agarrando cada dato de ese array bajo este nombre de variable. Funciona, ¿sí? Porque la teoría está, pero el tema es que cualquiera que va a leer tu código o que va a trabajar con los componentes que vos hiciste, te va a querer matar porque va a decir, ¿y yo que me iba a dar cuenta que esta función era la que actualiza el estado contador si le pusiste cualquier cosa? ¿Sí? Entonces acá tratar de mantener esa consistencia de que la función que actualiza el estado se llame set. Y ojo, es una función, entonces la puedo invocar. Esto es el dato, ¿sí? Lo que yo haya metido en este estado. ¿Qué es lo que tiene acá dentro el paréntesis cuando yo invoco el hook use state? El El valor inicial contador. del estado. El valor inicial del estado, ¿sí? En este caso, este estado contador inicialmente tiene valor cero, pero podría ser un null, podría ser un undefined, podría ser una lista, podría ser un objeto, podría ser cualquier cosa que yo necesite como valor inicial del estado. Y como dijimos que el estado se va a actualizar, esto va a ser mientras esté sin ninguna actualización. Ahora, si yo lo actualizo, este valor ya no va a estar más, ¿sí? Pero lo que ponemos ahí entre los paréntesis es justamente cómo se inicia ese estado. ¿Qué pasa si no le pongo nada? Un defined. Undefined, ¿sí? Solamente va a ser un undefined y si yo no lo manejé o no estoy contando y manteniendo algún control para los undefined, simplemente voy a tratar de usar un estado que no tiene un valor definido, ¿sí? ¿Se entiende la sintaxis que tiene este estado hook use state? ¿Sí? Va a ser Sí, sí. una constante, ¿sí? Porque vamos a desestructurarlo bajo una constante, con los corchetes, porque es un array lo que me devuelve este estado. Primero, el estado en sí y segundo, la función que la actualiza. Bien, Consulta. acá sí, No sé si serviría o no, pero para saber, para sacarme la duda. Pueden haber, por ejemplo, dos estados. muchos puede haber, sí. Ok. O Pueden sea, haber un la montón de misma, en la estados. misma línea. En la misma, en esto, no, acá adentro solo estos dos. Lo que sí puedo tener son muchos estados. Un estado que cuenta, un estado de errores, un estado de loading, un estado de otra cosa. O Sí sea, puede yo, por haber ejemplo, muchos decía, estados. hay el use state y entre paréntesis, por ejemplo, 0,2 y No, tener tipo 2. No, no se puede. Listo. no, no, no. Este es el valor inicial que va a tener esta variable, ¿sí? Contador, este estado contador. Leonardo, Una pregunta, contador y set contador, tipo, ¿los estás definiendo ahí o salen de otro lado? Eso es lo que no me está quedando claro. esto que viene acá, este use state, cuando yo lo invoco, lo que retorna esta función es un array. Y ese array contiene tanto el valor del estado, ¿sí? Como la función que va a actualizar el estado. Lo que yo estoy haciendo en esta parte justamente es desestructurar ese array. Si yo no hago esto, ¿sí? Porque puedo no desestructurarlo. Acordémonos que la desestructuración es como una facilidad para mí, que yo estoy manejando estos datos, pero si quiero, no lo desestructuro. ¿Qué tendría que hacer si yo quiero usar el valor del estado si yo no hago esta desestructuración? Pongámosle que en vez de poner estos corchetes, coma, bla, 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 yo le pongo const contador igual use state 0. Ahora, yo tengo que entender que bajo esa const contador que hago directamente, ¿qué estoy guardando? El Un retorno de array. esta invocación, un array. Entonces, cada vez que yo quiero usar el valor de mi estado, si yo no lo desestructuré, ¿qué voy a tener que hacer?
contador subíndice cero. Y cada vez que yo quiera usar la función de setter, ¿qué voy a hacer? Contador Subíndice uno. subíndice uno paréntesis y lo que tenga adentro, porque es una función, dijimos. Entonces, Claro. ¿a quién le gustaría manejar un estado directamente como un array? La sintaxis es horrenda, porque no es descriptiva, porque tengo que andar escribiendo subíndice para decirle, primero agarrá el cero porque ese es el estado y el uno es la función. Entonces, primero tengo que definir con el subíndice cuál de los dos estoy agarrando. Y encima después que si agarré la función le tengo que agregar los paréntesis, porque es una invocación, y adentro lo nuevo que va a tener es estado, horrible para la lectura. Entonces, como comodidad para nosotros, es que ya que esto me devuelve un array que tiene el estado y la función de setter, ok, las desestructuro bajo nombres un poco más amistosos y lo usamos directamente mediante contador al estado y set contador la función que va a actualizar el valor. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos acá haciendo es una facilidad para nosotros, pero lo que tenemos que entender es que useState, si ustedes lo invocan, ¿sí? Si ustedes no lo desestructuran, lo que devuelve es un array con dos cosas. ¿Sí? Por eso es que nosotros estamos desestructurando estas dos cosas. ¿Sí? Siempre entiendan que el primer valor Sí, sí. es el valor del estado. O sea que en este caso, cero. ¿Sí? Porque lo que vale este estado contador es cero. Y lo que viene después es una función que actualiza ese estado. ¿Sí? Pero son esas dos cosas que tenemos que entender de esta sintaxis. Que esto lo estamos haciendo no porque estrictamente es así, sino que para nosotros que vamos a trabajar con esto, es más fácil escribirlo porque después no voy a tener que andar haciendo subíndices todo el tiempo. ¿Sí? Porque estoy manejando un array. ¿Se entiende? Cualquier cosita, si no, Sí, sí, recordá se que yo mandé entiende. para el otro compañero que estaba preguntando, no me acuerdo quién fue. ¿Leonardo era? Sí, O yo no me acuerdo. no entendí todavía, por eso quería preguntar. Bien, Entonces, con useState vos podés definir, es gracias a eso que vos podés escribir antes ese array y se entiende que el primero va a ser el estado y el otro es para poder actualizarlo. sí, sí, el use Bien, state te retorna, cuando vos invocás ese hook, a vos te devuelve un array, que en el primer lugar te tiene el valor del estado y en el segundo la función. Entonces, como vos querés manipular eso, porque vos lo querés manejar, lo vas a tener que guardar en alguna variable. Bueno, estas variables, ¿sí? La que yo estoy definiendo acá, porque estoy usando const, estoy definiendo acá una constante. En vez de definirla bajo un solo nombre para esas dos cosas que me está devolviendo el estado, agarro y desestructuro ese array en dos y lo manejo como si fueran variables independientes, ¿sí? Pero en realidad son estas dos partes que me da este hook, ¿sí? Cualquier cosa, revisate el video que había dejado en Discord de cuando expliqué el año pasado en Front, la desestructuración, porque quizás lo que te está faltando es un poquito de teoría de desestructuración de arrays. ¿Sí? Porque una vez que entendés cuál es la desestructuración del array, ahí te das cuenta mejor qué es lo que está pasando acá. Entonces, por ahí con darle una vueltita más a teoría de desestructuración de arrays, te cierre al final qué está pasando en esta parte, ¿sí? Por las dudas, está en Discord, creo que estaba no me acuerdo dónde estaba, no sé si está en recursos y grabaciones o en leaks útiles, pero lo había dejado, te avanzás hasta la parte que hacemos de structuring de arrays y ahí quizás te va a cerrar más. Es como que acá, como en vez de imaginarte que tenemos esta invocación, es como si tuviéramos acá un igual, un array, ¿sí? Que tenga cosas adentro. Si yo acá tengo un igual array y tengo Pepe, coma, López, bueno, en la primera variable agarro Pepe y en la segunda agarro López, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es agarrar un arreglo, un array que tiene cosas y me saco los valores que tiene adentro de variables, ¿sí? Bien, bien. Martín, no sé si es de ahora o de antes esa mano que quedó. Hola, Belu, no, es de ahora. Sí, Te quería hacer una pregunta. O sea, esto lo que va a hacer es, va subiendo el contador, básicamente, uno, 2, 3, 4, 5. No es que tengo, porque yo cuando empezaste la clase de estados, yo pensé que era ponerle, no sé, tenés tres estados de algo y depende el clic o lo que ahí vas haciendo y va cambiando entre esos tres estados. Nada que ver. es parecido. Tengo uno solo, no tengo tres. Tengo un estado, que en este caso es contador, y lo que estamos viendo, que vos ya igual te adelantaste acá al return porque viste esto. Sí, Viste por esta eso, pero parte y entonces ya viste que está haciendo este estado. Sí, pero Ahí hace se eso en pueden realidad. agregar más botones y puedes también decrecerlo, podés volverlo a cero, puedes hacer lo que quieras. Exactamente, pero es un estado. Es un estado que yo lo manejaré con los handles que necesite,
¿sí? Para actualizar o hacer cosas, pero es un estado contador que nosotros vamos a definir cómo va a funcionar. Acá ves que hay un comentario que dice funciones para incrementar y decrementar. Eso lo vamos a hacer nosotros. Estoy viendo la hora, así que cualquier cosa, si no llegamos a codear de cero, les muestro los ejemplos que tengo hechos para que se lleven una idea de cómo es el código y la semana que viene lo podemos hacer igual. Pero sí, la idea es que vos tengas un estado y que después le definas las funciones que van a manipular ese estado, que van a, en este caso, sumarle algo, descontarle algo, incluso le podés poner esas funciones que maneje cierto tope, ¿no? Que no se pase a números negativos, que no se pase de tal número, porque la lógica de lo que va a hacer cada función es tuya. Lo único que vas a tener en cuenta es que en el momento que lo que pase de esa función se quiera guardar en contador, ¿qué voy a tener que usar? La función. ¿Sí? No le voy a poner contador igual una vez que termino de procesar todo lo que quiero y lo quiero plasmar en el estado, lo importante es que ahora usamos una función. ¿Sí? Porque acá igual esta forma es donde les está poniendo acá funciones para incrementar y decrementar acá, como que ustedes después de esta línea del estado van a definirla y después les termina metiendo la función acá, o sea, no se entiende. Sí, Pero pero bueno, esto solamente pone la de incrementar, falta la de decrementar. sí, pero también está haciendo la función adentro del onClick. No sé si lo están viendo. No está haciendo una función de handle y referenciándola. Está haciendo directamente en el onClick una función de flecha que utiliza el set contador y le da un nuevo valor. O sea que esto está innecesariamente acá porque no está definiendo funciones, las está directamente mandando en el onClick. Claro. Eso es lo que estoy queriendo decir. Bien, pero ¿se entiende esto? Lo más importante. El estado es algo que maneja React, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque no sé si está en la siguiente diapo. No está, no está. Bien, ¿por qué es importante esto de los estados? Que antes no lo teníamos. Antes teníamos una variable contador y la manejábamos a mano y todo listo, listo. Pero en React lo que pasa acá es que yo automáticamente agarre y toque este botón de incrementar. Voy a ver 1, 2, 3, 4 y va a seguir. Ahora, ¿quién se está encargando de hacer esa renderización, esa actualización de ese valor nuevo? React. React. ¿Sí? Yo no estoy haciendo nada, yo me dedico a tocar un botón y React automáticamente dice, che, acá hay algo distinto que antes no estaba, entonces me tengo que volver a renderizar. O sea, el componente se vuelve a montar, ¿sí? Se renderiza nuevamente para actualizarse. ¿Por qué React se da cuenta de que se tiene que actualizar? Por el Por estado. esto. ¿Sí? React vuelve a renderizar los componentes automáticamente cada vez que detecte un cambio de estado, ¿sí? Por eso era importante el tema de los estados. Si yo tengo un estado definido en un componente y ese estado cambió, React va a actualizar de nuevo, va a renderizar de nuevo ese componente. ¿Sí? Ya no soy yo. No tengo que ponerme a disparar funciones de renderizar tarjetas, de renderizar tal cosa. No tengo que volver a disparar una función manualmente porque hay algo que previamente yo quiero cambiar. ¿Sí? O sea, si yo A puse ver la si función entiendo una cosa, pues. A ver, si entiendo el error que podría pasar. Por ejemplo, si yo cambiara el valor, que está mal, ¿no? Pero si yo cambiara el valor de otra forma manualmente, directo, la página no se actualizaría, entonces no me lo mostraría. por ahí va la cosa. Justamente por eso no hacemos el uso del operador de asignación, porque React depende de esto para entender cuándo tiene que volver a renderizar el componente. ¿Sí? Si nosotros actualizamos mal el estado, podemos hacer que React no entienda que ahí hay algo nuevo, ¿sí? Que ahí hay algo que se tiene que volver a renderizar. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Yo sí. ¿El resto? Porque ahora esto es súper importante, ¿sí? Porque React va a estar atento a lo que está pasando con este estado para entender que tiene que volver a renderizar este mismo componente, tiene que volver a actualizar todo, tiene que volver a actualizar este componente para plasmar lo nuevo que cambió, que antes no estaba, ¿sí? Por eso es que ahora es súper importante entender que si tengo esta variable contador, si yo le quiero sumar uno, tengo que utilizar set contador y agregarle el valor que le quiera agregar. No hago contador igual. Y acá, ¿por qué no hice contador más más? Porque muchos están acostumbrados al Sugar Syntax y acá le ponen contador más más y no funciona así la cosa.
Puede ser que haya un renderizado. Eso, lo del renderizado infinito o del loop que puede pasar, es un error que puede pasar a partir de la semana que viene, porque todavía no vimos eso. ¿Alguien sabe qué pasa con el contador más más? No. Bueno, el contador más más, que muchos se acostumbran porque es más cómodo, ¿sí? Poner el más para adelante o atrás, post, incremento, la idea es que entiendan que eso hace una asignación, ¿sí? Si yo tengo contador más, significa que hago contador más igual. ¿Se acuerdan cuando decíamos el más igual? Estoy queriendo Claro, asignarle un nuevo valor a esa variable. ¿Y qué dijimos acá con React? No que no tengo se que hacer puede. el uso del operador de asignación. Entonces, por eso es que esa sugar syntax acá, adentro de la función de set, no sirve, ¿sí? Yo tengo que agarrar y decir, ok, toma el valor que tiene el estado contador, que por ahora es cero, y a ese valor sumale uno y guárdalo adentro del estado, ¿sí? Eso estamos haciendo acá, ¿sí? Si yo hiciera más, es como que estoy haciendo contador igual, ¿sí? Y le estoy haciendo a mano esa asignación nueva. Por eso es que no se pone el más. ¿Se entiende esto? Yo cada vez que quiera actualizar el valor de este contador y que ponerle 2, 3, 4, voy a tener que hacer set contador y el nuevo valor que quiera que tome. ¿Sí? Sí o sí, porque ahora los estados se usan de esta manera. ¿Sí, Martín? No sé si te quedó la mano levantada de antes, pero yo vi una mano ahí. eh, por eso te pregunto. No, creo que es Bueno, si, un si error. no, ahora Martín te hago otra pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera volver a cero, entonces no podría poner ahí en el paréntesis contador igual a cero, tendría que poner contador menos contador, por ejemplo. No, podés poner set contador cero. El tema que lo que no puedes hacer es poner contador más o menos menos. ¿Sí? O sea, no puedes hacer valores de asignación, ¿sí? Poner el igual. Eso no, pero sí Por le eso, puedo no poner lo ese igual. Ah, contador tengo que cero. poner contador. ¿Y cómo lo escribiría? ¿Cómo sería la sintaxis ahí Set antes? contador, paréntesis, porque estás invocando cero. Ahí estoy haciendo Ah, uso de la claro, función que claro. actualiza y dándole el valor nuevo a ese estado. Si yo lo quiero poner directamente a mano, un nuevo valor, set contador, nuevo valor. ¿Sí? Acá porque estamos haciendo, queriendo que sea Entendí. un contador y entonces use todo el tiempo eso, pero si yo quiero manualmente actualizar algo, pongámosle que tenemos una lista de cosas y quiero hacer una función que la vacíe. O sea, ¿a qué le suena querer vaciar una lista? A una función que ya hicimos en el curso pasado para el carrito, ¿sí? O sea, cuando yo quiero Claro, cuando vaciar el querés vaciar el carrito, carrito. ¿qué hago? Set contador, perdón, set carrito o set cart. Corchete vacío. ¿Qué más fácil que eso? ¿Por qué me voy a poner a vaciar y sacar las cosas dentro del carrito si realmente es más fácil? Puedo ponerle directamente un array vacío y listo, ya lo vacié. ¿Sí? Y ¿Se ve por qué digo? podría Sí, poner ahí contador igual cero, o contador no hace igual, falta. no. Sí, Lo que no. estoy diciendo, igual nunca más con un No. estado. No podemos poner el operador de asignación con un estado. Sí puedo hacer set contador cero. Set contador cero sí, porque estoy actualizando a cero el estado contador mediante su Ahí como lo función. escribió Matías en el chat. Exactamente como lo escribió Matías. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es contador igual cero. ¿Sí? Pero por eso esto dije que cuando vengamos a React, que parecía muy difícil, que el carrito se va a simplificar tanto, porque así, para vaciarlo solamente le vamos a poner set contador, casi tiro la taza, set contador cero y ya está. O sea, cuando tengamos que actualizar y meter cosas nuevas, vamos a usar spread operator y no vamos a tener que hacer toda la cháchara que hacíamos antes. Metemos uno nuevo a lo que había y ya está. ¿Sí? Se simplifica la cosa. Bien, ¿se entiende un poco esto de los estados, de cómo se manejan, de para qué sirven, por qué son Sí, sí. importantes para React? ¿Sí? O sea, lo importante a entender es que siempre que el estado cambie y que haya sido bien manejado, React va a actualizar nuestros componentes. Y por eso es súper importante, porque la magia de acá de React era que yo no voy a estar todo el tiempo actualizando manualmente qué es lo que se tiene que ver en pantalla, sino de que lo va a hacer Solo solito actualiza el componente. y lo actualiza. Bien. Reglas importantes de use state. Vamos a ver si están bien. No modificar directamente esto que les dijimos recién, si usa la función, que es el setter, ¿sí? del estado. ¿Por qué se marca? No combina estados, declara múltiples variables de estado por separado. Esto es lo que decía recién. O sea, sí voy a tener muchos estados, puedo tenerlos independientemente, ¿sí? Pero no podemos mezclar cosas adentro. Ejecución en cada renderizado. El componente se vuelve a renderizar cuando el estado cambia, ¿sí? Y por eso también es que hablamos hace unas clases atrás
con que las cosas deberían ser manejadas de forma inmutable, porque si React detecta que algún tipo de dato, como por ejemplo las listas o los arrays, las listas o los arrays o los objetos, que son objetos que adentro tienen cosas y que si yo no los manejo bien, puede ser que no los esté manejando de forma inmutable. Para React le puede parecer que es lo mismo que antes y entonces no se actualiza, ¿sí? Entonces ahí venía la cosa de todos esos temas que vengo hablando y que parecen medio de hincha, pero no, tienen sentido para React. Bien, estado más evento componente interactivo. Acá hago una aclaración, porque como vieron, ahí teníamos el componente contador, que se supone que tiene su lógica, pero acá es como que la diapo de clase venía súper bien y yo dije, qué maravilla, pero después cuando llega al punto en el que tiene que mostrar algo interesante, hace una mezcla de cosas y es como, bueno, hasta acá, ¿sí? Veníamos bien con separar la lógica del contador, perfecto, hay algo que se encarga de contar y hay algo que se encarga de mostrar la tarjeta de producto, cada cual con sus responsabilidades. Y acá dice, dando memoria a los componentes, y dice esto, la fusión. Yo acá pensé que la fusión iba a ser lo que esperaba, pero no, literalmente hace una fusión. Entonces, esto que está acá, no lo hagan, ¿sí? Porque acá lo que está haciendo, ¿qué es? Miren esto, ¿cómo se llama el componente? Ítem. Ítem, y Es la tarjeta de producto. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Definiendo un estado contador en una tarjeta de producto. ¿Qué tiene que ver la tarjeta que muestra un producto con contar? No es su responsabilidad, ¿sí? El contexto de este componente no es ese. ¿Qué está haciendo acá? Define las funciones de incrementar, decrementar, y entonces acá dentro de la tarjeta de producto agarra y renderiza los botones que van a hacer la suma y la resta. ¿Dónde está la separación de responsabilidades? ¿Qué se supone o qué les parece a ustedes que si yo quisiera hacer esto sería lo correcto? En vez de hacer esto, ¿no? En vez de fusionarlo literalmente, ¿qué tendría que hacer si ya entendimos un poco de los componentes, de separar responsabilidades y demás? y un padre y un hijo, Exactamente. usar Si las yo tengo props. a mi tarjeta de ítem que muestra la información, ¿por qué no agarré y en vez de hacer esto, acá monto el componente contador? Y entonces si quiero que haya un contador abajo de todo, monto el contador adentro de ítem, pero no esto. ¿Se entiende por qué? Sí, estamos Sí, sí, mezclando para cosas que no separar tienen bien nada las que cosas. ver. Sí, sí, igual le pregunto al resto, porque el resto no Perdón. está callado, entonces quiero saber si el resto de las 100 personas que están acá, si entienden que no está bien hacer esto, ¿sí? Porque por un lado yo tengo la tarjeta que muestra información, pero por otro lado tengo un componente que cuenta y que se encarga de tener ese estado de contar. Entonces, si ya hice un componente contador, ¿por qué no lo montamos acá adentro? O sea, ¿para qué lo hice? Sí, ¿para qué lo hice si en realidad no lo estoy usando en ningún lado? Están mezclando las dos cosas cuando no tienen nada que ver. Y además de esto, y lo aviso, este no es el componente que tiene que tener el contador, porque el que va a tener el contador es el detalle de producto, no el que está en la lista donde te muestra las fotos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer un cierto flujo entre componentes en el cual primero listamos todos, vemos las tarjetitas, las hago cliqueables para ir al detalle y el detalle es el que va a permitir mandarlo al carrito. No los voy a mandar al carrito directamente desde la vista principal. ¿Se entiende? Así que eso es el detalle. Lo vamos a ver el componente contador, pero no lo vamos a montar adentro del componente ítem. Incluso yo el año pasado ni siquiera lo pedí en la entrega final, ¿sí? O sea que el que quiere agarrar y meterle cantidades que las puede contar y las manda al carrito, lo hace. Pero no lo voy a pedir estrictamente necesario, porque obviamente, si yo tengo el contador por un lado con su estado y tengo el componente de detalle que va a decir, bueno, este producto, zapatillas, con una cantidad X, se va a mandar al carrito. ¿Qué tengo que pensar ahí? ¿Quién tiene la cantidad de elementos que yo seleccioné? ¿Qué componente El tiene esa carrito. información? No, en el detalle de producto, si yo quiero pensar lo que está pretendiendo esto, yo tengo el detalle de producto con un contador y un botón agregar al carrito. ¿Quiénes se están vinculando ahí? Un montón de cosas. Porque una cosa es la vista del detalle, otra cosa es el contador que tiene su estado. Pero ¿quién es el que va a agarrar esa información y mandar todo al carrito?
¿De dónde vienen los datos del producto? ¿Quién tiene los datos del producto? El detalle. ¿El contador tiene los datos del producto? No. ¿Qué tiene? El número. O sea que ahí va a haber una cosa donde yo tengo que agarrar todo lo que es del producto más la cantidad que viene de otro componente, unificar todo como un producto y de ahí mandarlo al carrito. ¿Sí? O sea, para que O vayan sea, pensando o todas sea, lo que las estás cosas que vamos a diciendo, tener que separar. diciendo es que, a ver si entiendo, que habría que verificar, por ejemplo, que haya esa cantidad que están pidiendo. No, no, por eso yo no dije que Ah, no tiene nada manejemos que ver. stock. Listo. Lo que yo estoy diciendo es por qué pedí, por qué no lo pido obligatorio en la entrega final, porque hay que hacer un paso más, que es lo que les estoy tratando de decir. Yo la información del producto que se llama zapatillas Nike, precio tanto y no sé, la descripción, el nombre y el precio, los tengo en la tarjeta que muestra eso, ¿no? Porque me vinieron por props a mí, a esa tarjeta, tengo ahí los datos del producto, pero la cantidad está desvinculada de la tarjeta, ¿sí? Está en un componente que cuenta. Entonces, evidentemente ahí voy a tener que hacer algo para que ese stock no, para que esa cantidad seleccionada le llegue al resto de la información de producto. Porque yo al carrito no voy a querer solamente mandar zapatillas Nike, precio tanto y descripción. Voy a querer mandar también la cantidad que seleccionó el usuario. Entonces ahí tengo que hacer un acoplamiento de cosas antes de mandar esa información al carrito. Eso de sumar la cantidad, yo no la pido estrictamente. El que la quiere hacer, sí, la hace, sí, pero no lo pido así porque tiene un extra, ¿sí? De ahí de cómo tenemos que hacer para agarrarnos esa información que está en un componente hijo, ¿sí? Leonardo. ¿Necesitaríamos un componente extra para eso? Para poder juntar esos No, dos datos. Ah, no, no se necesita nada extra, sino entender cómo hacer para que yo pueda obtener del componente contador ese número en un componente como el detalle que está arriba, ¿sí? Cómo vamos a hacer para que finalmente lleguemos a tener la información donde la necesitamos para armar el todo y mandarlo al carrito. Por eso tiene unas vueltas extra, ¿sí? Sí, hay un montón, hay un montón de cosas, por eso es que está buenísimo cómo funciona, pero tenemos que estar atentos porque todo está en su lugar con sus responsabilidades, pero nosotros tenemos que entender para saber a dónde se están uniendo, en qué punto yo estoy armando el todo y el por qué lo estoy armando ahí, ¿sí? Entonces la idea es que entendamos bien la teoría. Por eso es que esta clase me la tomo porque es verdad que estados y todo esto es algo importantísimo. Y si lo pasamos así solamente por ir al código rápido, todas estas cosas se pierden. Y también los estoy también, tratando de ir metiendo en cosas futuras, como el detalle, porque uno automáticamente ve esto y quiere meter el contador en ítem. Y ahí no tiene sentido tenerlo, ¿sí? Porque nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Y además lo meten ahora y en el momento en que tengan que agregar esa cantidad seleccionada al carrito no saben qué hacer, ¿sí? Porque acá no se los explica. Entonces, la idea es, entiendan estados, entiendan la función de setter, entendamos el flujo que vamos a manejar, que si ya está el contador y si lo quieren meter, se meterán en el detalle de producto, no en este componente, ¿sí? Y si se meten con eso, bueno, habrá que ver cómo, ¿sí? De la manera correcta. Yo no lo pido estrictamente. Para mí, con que el componente de detalle tenga un botón agregar al carrito y se agregue solamente ese elemento, me es suficiente para que aprueben el proyecto, ¿sí? No, no les voy a exigir que tengan el contador, que después en el carrito bueno, en el carrito sí podemos hacer esa discriminación de si existe o no existe, porque si voy a mandar cantidades, tengo que sumárselas a las que existen en el carrito, ¿no? Pero la idea es que lo hagamos lo más simple posible como para que se entienda cómo se conectan las cosas y trabajan, pero no que se vuelvan locos, ¿sí? Por agregarle más funcionalidades innecesarias. Claudia, Eh, y si yo quisiera ahí mismo que se descuente del stock lo que, el producto, ¿cómo tendría que hacer? primero que nada, el stock yo no lo voy a pedir, pero si ustedes lo hacen acá y lo tienen, y van a tener que manejarlo con esto, ¿sí? Van a tener que tener otra cosa también, porque se va a tener que descontar de otro valor, ¿sí? Yo ¿Eso tengo, no sé. sería otro estado? ¿Tendría que hacer un estado especial para eso? No el estado, porque en realidad también stock uno tiene que pensar de dónde tiene que venir. Sí, por eso es que yo no les puse el stock, porque es que ustedes se enreden en algo
que no lo amerita en este momento, ¿sí? Porque el stock en realidad también tiene que venir de algún otro lado y la base de datos también tendría que estar actualizando ese stock en el momento para que otra persona no compre algo cuando yo ya lo seleccioné en otra parte. Y eso se va muy, muy por las ramas de lo que nosotros tenemos que estar. Por eso que digo, no le den bola a lo que dice tanto el campus, porque los mezcla mucho con cosas que en este momento no es necesario mezclarse. Si yo en este momento Pero ¿lo no tengo vamos que a pensar ver en a el eso stock, o no? no porque nosotros no trabajamos con el stock, porque si lo manejamos lo vamos a manejar mal, ¿sí? Porque acá tenemos que estar pensando que mientras yo estoy seleccionando productos, también hay otra persona que la puede estar seleccionando. Y esos controles de que no pasen esas compras simultáneas y que yo compre algo que lo compró otra persona y no existe, no pasa por nosotros todavía, ¿sí? Porque ahí tiene que haber otro control de que en la base de datos las cosas se produzcan 100% o no, y no son cosas nuestras, ¿sí? No es algo que nosotros manejemos desde el front, ¿sí? Igual le pasa a Em, todos, ¿eh? A mí me pasó que vendí un producto en Mercado Libre y me lo compraron 2 personas a la vez. ahí falta, ¿ven? Falta algunos controles. Mercado Libre. Se me vienen todos los lenguajes. Disculpen, debo bajarme. Bien, algunas personas ya se van retirando. Bien. Gente, Eh, antes de que se te vayan todos, no se olviden de mandarme no, pues, que reenviarnos el mail, ¿sí? El de las insignias. sí, aparte porque todavía quedan 7 minutos de clase. Bien, entonces, no mezclemos el contador con el ítem, ¿sí? No tiene nada que ver un componente con otro, eso se maneja de otra manera, así que no lo vamos a hacer de esta manera y los que lo vayan a hacer en el detalle de producto después van a tener que ver de qué manera levantar, no es un levantar el estado, porque levantar el estado es otra cosa, pero es parecido, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando llegue. Bien. Uy, reflexión final. Bueno, como acá la diapo termina, ¿sí? Mínimamente, esperen que por la cámara no veo de acá, mínimamente quiero que vean, porque queda poquito tiempo, entonces para codear no tenemos tiempo, pero quiero que vean el contador, ¿sí? Y lo que yo tenía pensado para esta clase, pero bueno, hablamos mucho, igual no me parece mal que hablemos mucho, Lo vemos el pero bien, jueves acá, igual. sí, acá tenemos un contador que define el estado count, ¿sí? Y set count, que empieza en cero. Funciones para incrementar lo mismo que vimos recién, pero yo lo que hice fue separar directamente las funciones y referenciarlas, que es lo que dijimos. Vieron que el otro directamente acá hacía Ahora función entendí. flecha set count, contador más uno, función flecha set count, contador menos uno. ¿Sí? Yo acá, en vez de hacer directamente, que va a funcionar igual, porque si yo pongo acá una función de flecha que haga, que haga esto, y acá le pongo set count, contador, no, count, acá se llama count, count más uno, es igual, ¿sí? Pero el tema es que mejor tenerla aparte, ¿sí? Y no andar definiendo acá, porque ya esto se hace feo a la lectura, ¿sí? Entonces, para eso es que yo hice las funciones aparte, como decía el comentario, y las referenciamos, ¿sí? Cada función hace setCount más uno, setCount menos uno, ¿sí? Hay otra forma, porque los que vayan a utilizar la IA o vayan a googlear, van a ver que también la función de setCount puede trabajar con funciones adentro que van a hacer el prev y entonces uno en vez de usar contador más uno usa prev más uno. El que quiere, porque el año pasado yo dije, bueno, lo voy a explicar porque les va a cerrar mejor. Y al final hicieron un lío con eso. Entonces, para no mezclar hoy, los que vean que van a tener acá adentro una función tipo prev, función flecha, prev más uno, el que quiere, como siempre decimos, o menos uno era acá, como siempre decimos, un curso no podemos ver absolutamente todo lo que existe, así que al que le interesa y es curioso, que googlee, que se informe y vea por qué también puede pasar esto, ¿sí? Pero no quiero que se me descuajeringue la comisión como pasó el año pasado solo por querer darles más información sobre los estados, ¿sí? Pero sepan que esas funciones que tiene Belu, déjame terminar. sí. Esas funciones que se invocan adentro de la función de actualización de estado, lo que intentan hacer es prevenirnos, ¿sí? De que siempre antes de actualizar sea a través del último estado, ¿sí? De lo más actual que haya tenido en el estado antes de actualizarlo de nuevo, ¿sí? Por eso es el prev, es como lo último que tengas y estar seguro de que eso sea lo último que tengas, porque si hay algún estado que se usa en más de un lugar,
puede pasar esto de que esté actualizándose en alguna parte y yo lo actualizo y todavía no tenga, ¿sí?, ese último valor que se estaba actualizando. Todo esto que pasa de actualizaciones de estados es asincrónico, ¿sí? Entonces tenemos que estar esperando que se resuelva para después tener el valor. Y entonces por esa asincronía de cosas es que se puede usar estas funciones de prev para adentro de las funciones de set para evitar eso, ¿sí? Pero para que yo no pierda tiempo de eso acá y que se hagan un lío, al que le interesa lo busca, pero van a ver que si en algún caso la IA les dice algo y tienen una función ahí adentro, es por eso, ¿sí? Bien, definimos funciones, las funciones se referencian, todo esto es exactamente igual y la idea, si es que lo llegaran a hacer, sería esta, ¿sí? Pero acá lo dejé comentado porque nosotros no vamos a agarrar y tener el componente ítem con el contador. En el caso que lo quieran hacer para probar, la idea sería esta, ¿sí? Monto el componente como parte de la tarjeta, ¿sí? Pero no mezclo el contador, todo esto, agarrar y sacar esto, meterlo acá a la fuerza y entonces ahí ponerle botones, sino que agarro directamente, ya que existe el componente, lo monto donde lo necesite. Yo igual acá no lo voy a necesitar, entonces lo tenía montado acá para que se vea, ¿sí? Vamos a correr esto para que vean un poquito de qué va la onda de lo que tenía pensado para hoy. Tum. Bien, npm randev, vamos a levantar. Bien, acá, porque hay más cosas, ¿no? Este es el contador, el que teníamos montado ahí en app. Ven que tiene tiki 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 y no cuenta más porque yo le puse ahí unos, acá, porque yo le puse acá unos atributos más, ¿sí? Para que este botón, cuando el estado count sea 0, se deshabilite el botón que no me deje cliquear. Entonces por eso es que no me deja ir disminuyendo a números negativos, ¿sí? Por eso está, Igual también estaba la función que decía sí. yo no le puse ningún Ahí no la condicional acá. pusiste. En el No, otro sí. En el otro ejemplo sí. bien. Entonces, acá pueden hacer eso para que se vaya también la UI. Acá no tendría que dejarme, ¿sí? Hacer más clic. Este es el componente count que está montado en app. Acá vemos que hay otros dos botones que yo los metí provisoriamente, porque para el ejemplo de clase les iba a mostrar, ya que todavía nos falta ver otro hook que vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, esto no le den bola, esto es para otro momento. Este array, yo le tengo el estado de productos y este array que veníamos usando, directamente lo estoy haciendo acá. Miren, tengo una función setProducts, arrayProducts y una clearProducts, setProducts, un array vacío. Entonces, ¿qué hice acá? Simplemente como para una cosa de ver cómo realmente se actualiza automáticamente el componente. Tener un botón que ejecute la función de get que solamente mete ese array adentro del estado y otra función de clear que lo vacíe y ver cómo efectivamente si yo toco traer productos, se ven los productos y si pongo vaciar, se vacía, ¿sí? Para que veamos el tema de eventos que vimos hoy, que es el de onClick, que el onClick despliegue una función y como con el estado vemos que el estado se actualiza porque cuando toco el botón de vaciar hace setProducts array vacío y cuando toco el traer va a ser setProducts con el array, ¿sí? Y entonces automáticamente este componente solo se está actualizando, ¿sí? Yo no tengo que andar desplegando nada más. Lo único que hice fue definir dos funciones que hagan un set del estado que maneja este item list container y que le meta los productos. Y en el momento que toco el otro botón, que diga, ok, ahora sos un array vacío, vacíate. ¿Y por qué dice no hay productos? Y porque esto lo está haciendo item list. ¿Sí? Entonces, la idea de hoy era eso, ¿no? Ver estados, ver eventos y hacer algunos pequeños ejemplitos para que se vea finalmente que React en este sentido es mucho más fácil porque no me estoy preocupando yo en que se actualice nuevamente el DOM cada vez que uno de estos numeritos cambia, ¿sí? Lo hace React, lo hace automáticamente y ven que es mucho más fácil de definirlo, ¿sí? ¿Lo ven la simplificación? Porque a algunos les parece peor. Ahí lo hago más grande, pues estaba súper chiquito, ¿sí? Pero ven que reacciona a todo, no tuve que hacer advent listener, no tuve que hacer nada complicado, ni meter el evento adentro de la creación de una tarjeta. No,
Eso se está ocupando React. Directamente yo lo único que hago es decirle, ok, este componente itemList container va a crear estos botones, cada uno de estos botones va a ejecutar un set products que le va a meter ese array que teníamos acá arriba de todo, ¿sí? Pero la idea es que se vea que es mucho más simple el trabajo de los eventos, ¿sí? Y el tema de los estados que renderiza automáticamente el componente. Esto que está por acá es algo de lo que viene la semana pasada, que es el use effect, que tiene una sintaxis peor que la de el estado de hoy, así que traten de practicar bien el tema de los estados y familiarizarse con eso, porque el use effect viene con otras cosas también, ¿sí? Queda un poco claro el tema de los estados, Sí. del manejo, de la actualización, de que es mucho mejor para lo que hacíamos, que no le vamos a meter un igual, ¿sí? Porque acá no estamos actualizando el estado products directamente con igual, sino que estamos usando su función y la función puede recibir directamente el nuevo valor que tenga que tener, ¿sí? No es que tenemos que hacer siempre products algo, sino que en este caso ahora vas a hacer un array y ahora vas a hacer un array vacío. Sí, igual hoy fue 100% teoría. Esto lo estoy mostrando rápido y encima está dentro de donde yo hago cositas para mostrarles acá en clase, por eso tenía ahí eso comentado, que es para a futuro. Pero ustedes quédense con esto. Por más que en el video vayan a ver que hay un use effect, no se pongan a escribir el use effect si no saben todavía cómo funciona. Porque se lo vamos a explicar la semana que viene. No se enreden con cosas que falta todavía, traten de procesar lo de esta clase y la semana que viene cuando vemos use effect, ahí dicen, ah, bueno, esto que tenía comentado, ahora entendí qué es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a cerrar por acá. ¿Estoy compartiendo todavía? Creo que no, ¿no? No, ya no. Bien. Bueno, ¿les va gustando un poco, aunque parezca que tiene muchas cosas nuevas? Es tan genial que Sí, sí, está bueno. sí, es prometedor. Es mucho más fácil cuando uno entiende, por eso soy tan hincha yo con escuchen las clases, que no es lo mismo leer una diapositiva que dice solamente un textito, que hablar acá sobre toda la teoría de cómo funciona, cómo conectan las cosas, qué pasa si lo trabajé de una manera, qué pasa si lo trabajé de otra, ¿sí? Porque la idea es que si ustedes entendieron toda la teoría, esto después cuando lo llevan a la práctica no es tan grave. No es tan grave, o sea, obviamente va a haber errores, va a haber cosas que van a tener que arreglar, pero va a ser mucho más entendible para ustedes el a dónde tengo que ir a corregir si tengo un error cuando todo el resto se entendió, ¿sí? Me reenganché porque tiene más simplicidad. Está buenísimo, está buenísimo. Obviamente errores va a haber, pero por lo menos si ustedes entendieron, van a saber un poquito más cómo ir a resolverlos o a qué componente ir a mirar. Cuando uno no entiende ni cómo se conectan los componentes, tiene tres componentes pasándose cosas y no sabe ni cuál tiene que tocar, porque no entendió a dónde se perdió la información. Em, la teoría fundamental, muy bien la clase, buenísimo, Patricio, que te haya gustado. Mucho mejor, perfecto, excelente, porque hay veces que la gente se enoja cuando no vemos código. Muchas veces pasa, yo donde trabajaba antes, la gente veía clases de React donde hablábamos todo el tiempo y dice, bueno, che, pero ¿y dónde está el código? Pero esperen un poco, que al principio es importante, porque si es como que si no codeábamos, no están programando. Sí, están estudiando todavía. Así que bueno, buenísimo que les guste igual, aunque no hayamos hecho mucha práctica. Em, Hace 2 años que no toco mucho programación, Ricardo. Buenísimo, genial. Bien. Bueno, son las 15. Recuerden que hoy es clase 4, ¿sí? Aunque sea nuestra semana 5, es clase 4 para nosotros. Hagan el cuestionario del campus, así ya están al día. Aparte tienen ahora todo fresquito, lo que estuvimos viendo. Así que es más fácil para sacárselo encima rápido y dejar ahí ya resuelto. El jueves tenemos la clase de consulta. Vengan, ¿sí? Porque de última podemos ver todas estas cositas que estaban acá, que las vimos rapidito, las podemos escribir y demás. Así que vengan el jueves y la semana que viene seguimos con el use effect que vieron ahí, que el use effect es como, es horrible al principio cuando uno lo ve porque tiene sus vueltas, pero es algo que vamos a utilizar muchísimo porque todos los contenedores que hacen peticiones van a tener que hacerlas bajo un use effect. Así que por eso es que ahí vieron que había una API. Vengan, porque ahí es donde va a empezar a cerrar, ¿sí? Cómo va a trabajar el componente container con ese use effect. Una vez que vemos el use effect, tenemos todo el trabajo de item list container, item list e item terminado,
¿sí? Porque va a quedar completito. Y después la semana siguiente la idea es que podamos navegar y una vez que ya podemos navegar, podemos hacer vista de detalle de productos y listado de productos y tener ahí discriminado cuando vemos uno solo o cuando vemos todos, ¿sí? Se empieza ya a armar realmente la aplicación que vamos a tener que entregar en la semana 8. Eh, Esto del código, sí, después se los mando. Probablemente el jueves en la clase consulta, lo grabe, porque justamente como no tuvimos la parte de práctica, entonces en la clase consulta la voy a aprovechar para grabar eso, porque no lo tuvimos hoy, así todos lo pueden tener también si hablamos de este código. ¿Sí? Porque que tengan este código así solo, si no hablamos de él, es como que están viendo un esqueleto. ¿Sí? Va a ser con API, vamos a cargar nuestros propios productos. Se supone que este año cambió. ¿Sí? Había alguien que me dijo si podía usar lo mismo del año pasado. La API que usábamos el año pasado no se usa más. Entonces este año cambia. Y si tengo, por lo que yo tengo entendido, vamos a usar un servicio distinto, que para mí es mejor, pero falta para eso. Inicialmente yo siempre trabajo con un JSON local. ¿Sí? Entonces vamos a aprender cómo usar un JSON local y cómo renderizar los productos de una manera que funcione. Y después, cuando ya vemos la API o el servicio que utilicemos, hacemos esa migración donde todo tiene que funcionar igual y no tenemos que tocar nada más. Solamente vamos a cambiar la parte de use effect, que es la que hace la petición. Pero el resto tendría que funcionar igual si es que está bien trabajado. ¿Sí? Em, Sí, es verdad, necesito ver dónde va el código dentro de qué carpeta. Bien, bueno, nos vemos entonces el jueves para los que pueden y el martes que viene para el resto. Chau, chau. No. Nos vemos. Chao, gente, nos vemos.